¿Cuántos de nosotros estamos preparados para hacerle frente a un eventual desastre? La mayoría de las veces pensamos que la posibilidad de que suceda un accidente, como un paro cardíaco o un desastre natural, como lo es un terremoto, es lejana. Por lo tanto, no hace falta cumplir con las precauciones que sugieren los especialistas. Pero la naturaleza y los accidentes no avisan, y puede ser que esas amenazas estén a la vuelta de la esquina. Los desastres naturales, en mayor o menor proporción, afectan a todos y sus efectos generalmente son costosos y dolorosos, siendo más afectados aquellos que no se encuentran preparados para enfrentarlos. Es una realidad que cuando se está capacitado es más fácil actuar. Se sabe cómo manejar al resto de las personas y se pueden dar consejos básicos a quienes están confundidos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la utilidad de las técnicas y conocimientos de primeros auxilios para poder salvar vidas y, en otros casos, disminuir las secuelas de las lesiones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes un día más platicando de temas de salud que son interesantes para todos. El día 11 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de los Primeros Auxilios y te pregunto, ¿tú qué tanto sabes de primeros auxilios? Bien, ahora con lo que ha sucedido últimamente en el mundo, no exclusivamente en México, hemos estado más al tanto de temas como este y hoy quisimos resaltarlo. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Ya se habló de que existen desastres naturales, cosas que no sabemos cuándo nos van a ocurrir, pero los primeros auxilios van muchísimo más allá de eso. Van desde un piquete de un insecto que se infecta, miles de cosas que nos suceden en el trabajo, en la casa, muchas veces por falta de precaución, que ahorita vamos a hablar de ello, pero ¿qué hacer en el momento? Muchos de nosotros tenemos ideas erróneas de los primeros auxilios, venimos cargando con ideas desde la época de nuestros abuelos que se utiliza una cosa para esto, otra cosa para esto, que no hay que hacer esto sí y esto no. Y hoy vamos a ver verdaderamente qué es lo que sí debemos hacer en caso de diferentes tipos de accidentes o de situaciones que se presenten súbitamente, porque nos puede tocar a todos en cualquier momento, en la vía pública, en nuestra casa, en un restaurante o en el trabajo. Es por eso que aquí en Diálogos en Confianza decimos que era clave, después de lo que ha ocurrido y conmemorando el Día Internacional de los Primeros Auxilios, hablar sobre el tema. Queremos estar en contacto con ustedes como todos los lunes y les voy a dar nuestra página de internet, es www.canal11.mx/diálogos para que nos escriban. Recuerden que también estamos en Facebook y si quieren escribirnos, les voy a dar el teléfono, es 5166-4000. 5166-4000 para que se pongan en contacto con nosotros, porque recuerden que gran parte del programa lo enriquecen ustedes. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, que ahorita se los voy a presentar después de una pequeña cápsula introductoria, pero a todo el público que nos acompaña el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto ver casa llena, y a todos ustedes que nos acompañan en casa. Pero vamos a ver qué son los primeros auxilios. Aquí tenemos una cápsula. Los primeros auxilios es la atención inmediata que se le da a una persona que está sufriendo una enfermedad o un accidente que fue súbito. Como su nombre lo indica, es aquella persona que se acerca al lugar del lesionado para brindarle justamente la atención necesaria. ¿Con qué objetivo? Punto número 1 es salvar vidas. El punto número 2, no agravar la lesión que ya existe. Saber identificar y de este modo poder llamar a un servicio de emergencias en lo que llega una persona profesional para poderle brindar la ayuda a esta persona. En cuestión de 5 segundos nos damos cuenta que la persona no respira. Colocamos la mano en el... Antes de brindar cualquier atención a un paciente, lo que pedimos siempre es revisar la escena del lugar. Es lo básico. Tenemos a una persona lesionada y no podemos acercarnos a un lugar que sea inseguro, puesto que ya seremos 2 los lesionados.
Una vez sabiendo que está el lugar seguro, debemos de identificarnos, o sea, para que la persona sepa que está recibiendo ayuda por una persona capacitada. O sea, mi nombre es Armando Telles, sé de primeros auxilios y pedir el consentimiento a la persona para poderla ayudar. De esto debemos de identificar entonces si la persona está consciente o inconsciente. Entonces, una vez que está inconsciente, existe un protocolo para atender a esta persona inconsciente. Y si está consciente, es un protocolo diferente para la atención. Entonces, sí hay diferentes cursos de primeros auxilios de acuerdo a la atención de la víctima. Recientemente hay muchas empresas, población general, que están preocupados justamente por los primeros auxilios. Ahora más con lo acontecido recientemente, hemos recibido llamadas de empresas privadas, de población general, que se quieren ocupar justamente en la atención de esto, pero desafortunadamente son pocas las personas que saben qué hacer en ese momento. Pero sin duda sí falta en México la cultura de prevención en los primeros auxilios. ¿Eso no es la cruz? Algo importante sería saber la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Del 10% de llamadas que son verdaderas porque existe alguna emergencia o urgencia, solamente el 40% requería haber llamado a un servicio médico de emergencias. El otro 60% fue una urgencia que pudo haber sido atendida en horas o incluso en días después de la lesión. Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí? Una emergencia es donde se corre en riesgo la vida o alguna función de tu cuerpo y si no se atiende inmediatamente. Y una urgencia no hay ningún riesgo en ninguna función y puede ser atendida en horas o hasta incluso en días posteriores a la lesión. La importancia en los primeros auxilios es salvar vidas. Salvar vidas porque una ambulancia siempre llega al lugar de la escena después de 10 minutos, 15, media hora o incluso en ocasiones no llega por zonas que están muy alejadas. Entonces, realmente, ¿quién es el que salva las vidas en los primeros auxilios? Un testigo presencial. Entonces, la importancia es alta en los primeros auxilios porque la persona que estuvo alrededor del lesionado es quien puede salvar la vida y en ocasiones con maniobras muy simples como una apertura de la vía aérea. Esto es inclinar la cabeza del lesionado hacia atrás. Muchas veces que nos ha tocado ver a personas que atienden a lesionados, les colocan como un almohadillado o creen que poniéndoles una almohada van a mejorar. Esos son errores clásicos que incluso impiden que la persona respire adecuadamente. Para eso contamos nosotros con cursos que se imparten todos los sábados en Cruz Roja Mexicana, al igual con una escuela de paramédicos, que es la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, donde los invitamos a, si alguien quiere aprender más allá de un primer auxilio, ser un técnico profesional en esta labor humanitaria. Fíjense qué cápsula tan interesante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos están capacitados en primeros auxilios? Me quedo con un concepto que acaban de mencionar. ¿Quién es el que debe dar los primeros auxilios? Pues la persona que está ahí en ese momento. Ya se comentó en la cápsula que muchas veces el personal capacitado no está en el momento ahí o las ambulancias toman tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque, como acaba de ocurrir el día 19 de septiembre, hay un tráfico terrible, la ambulancia, por más rápido que vaya, no puede llegar instantáneamente, a lo mejor está lejos. Entonces, todos tenemos que tener conciencia de los primeros auxilios. Les voy a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, primero las damas. Adriana Carmona Aguilar, bienvenida, Adriana. Gracias. Adriana es técnica en urgencias de la Cruz Roja Mexicana. En segundo lugar, nos acompaña también Manuel Berjano Jarillo, bienvenido. Hola. Manuel es especialista en rescate de personas en estructuras colapsadas de la Cruz Roja Mexicana. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos acompaña también Felipe de Jesús Sánchez Palacios, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Paramédico e instructor de primeros auxilios, director general del Instituto de Capacitación en Emergencias Médicas Prehospitalarias, ICMP, coordinador de sitio en cursos a nivel internacional, Emergency Care and Safety Institute. Bienvenido. Y me da mucho gusto presentar, que ya he trabajado con él en televisión anteriormente, al doctor Edgar Díaz Soto, especialista en medicina de emergencia y director de reanimación. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un gustazo, un gusto. Qué bueno que estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué están? bueno que esté, y qué bueno que estén todos aquí porque pues lo que acabo de decir es muy real. La gente, yo creo que lo que sucede comúnmente es que se apanica. Entonces yo creo que hay que aclarar aquí conceptos. Y mi primera pregunta es, en nuestro país, ¿qué tan capacitados o qué tan conscientes estamos de los primeros auxilios? Bueno, yo creo que no tenemos mucha conciencia de lo que son los primeros auxilios, ni tampoco sabemos cómo actuar en caso de una emergencia. Entonces yo creo que todos estos acontecimientos nos ponen un poco en contexto para tratar de darle la importancia que debe tener y así tomar acciones, aprendiendo primeros auxilios, conocer más qué debemos hacer en el momento, pues para poder tomar las acciones necesarias y además las correctas.
Si nos comparamos con otros países, ¿qué tan avanzados o qué tan atrasados o cómo andamos en primeros auxilios en la población general en nuestro país? Bien, yo creo que en nuestro país sí nos hace falta que nuestra población tome más conciencia de la importancia que tiene el estar entrenado dentro de los primeros minutos. Acaban de tocar un punto muy importante. Los servicios médicos de emergencia, en la mayoría de las veces, tardamos mucho tiempo en llegar. En el mejor de los casos podemos tardar 10 minutos, pero en 10 minutos, si nosotros ya en ese tiempo, ante una persona que se encuentra tirada en el piso sin respirar o tener pulso, muy probablemente esa persona ya para ese tiempo puede ya morir. Por eso es importante establecer que las reglas de primeros auxilios y quien va a salvarle la vida al paciente no es el mejor de los hospitales y, con todo respeto, ni la mejor de las ambulancias. Es el primer contacto. Es decir, cualquier persona con entrenamiento, con destrezas y habilidades, que sepa qué hacer, identificar si la persona está consciente o inconsciente. ¿Respira o no respira? Ok, pero volviendo a la pregunta, en nuestro país, ¿cómo estamos? ¿Qué tanta gente toma cursos? Fíjate que muy poca, muy ¿eh? poca. Sí, la verdad, sí. Esto es cultural, Pepe. Debemos tomar en cuenta que los cursos de primeros auxilios deberían estarse dando desde la primaria. Es decir, esto en zonas como la nuestra, nuestro país, llámale costa, llámale ciudad con con los sismos que tenemos, ¿sí? Entonces, los niños deberíamos capacitarlos desde temprana edad para que esto fuera creciendo. Ahí es donde probablemente podamos incidir y que a mediano, largo plazo sea una cultura de capacitación en primeros auxilios. Tenemos, como se dice ahora, para todo un área de oportunidad Sí. definitivamente amplísima aquí en nuestro país. Pero es interesante porque a partir del 85 empezamos con simulacros para saber para dónde correr o dónde hacerte, que ahorita les voy a preguntar varias cosas que hay muchas dudas en base a lo que acaba de pasar, qué debo de hacer, pero todo esto poquito a poco, tenemos un par de horas. Pero mi pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades o las compañías grandes que a todo el mundo hace simulacros, las escuelas, etcétera, para fomentar la cultura de primeros auxilios en el país? Bueno, yo creo que sí se está haciendo un trabajo importante. De hecho, acabamos de tener un evento muy grande de RCP para capacitar al mayor número de personas. Resucitación cardiopulmonar. Resucitación cardiopulmonar, sí. Bueno, porque mucha gente de repente está frente a alguien que sufre un paro cardíaco y no sabe qué hacer. Y realmente actuar en los primeros momentos sí puede cambiar el pronóstico del paciente y sí podemos realmente hacer la diferencia solamente con haber tenido un primer contacto oportuno y sabiendo qué hacer. Entonces, bueno, yo creo que sí estamos frente a una forma nueva de estar creando esta cultura y bueno, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Obviamente tenemos que pensar que esto lleva tiempo y tiene diferentes pasos, como también la prevención. Esto es algo en lo que tenemos que aprender mucho y conocer, claro. pero una vez que ya lo que se puede prevenir, ok, pero lo que no, saber cómo actuar es indispensable. Sí, algo quería comentar. Sí, no, excelente. Yo creo que es una buena situación. Este tipo de eventos, desafortunadamente, traen como consigo que la gente se encienda esa chispa. Y ojalá que eso lo mantenga a todos los niveles, tanto privado como de gobierno. Y si eso hacemos la suma, entre todos podemos mejorar. No sabemos si el día de mañana va a temblar o no. Lo único que sí sabemos es que debemos de estar cada vez más preparados. Yo creo que el interés en programas como este o en situaciones de primeros auxilios siempre aumenta después de una catástrofe, claro. ¿No? Que siempre decimos, ya se tapó el pozo, ya que se ahogó el niño, pero no importa, porque vivimos en un lugar en donde no únicamente pensemos en sismos, comentaba yo al inicio del programa. Claro. Una quemadura en la cocina. Claro. ¿No? Algo, digo, todo el mundo estamos expuestos a una picadura de un insecto. ¿Qué hacer? Y se te pone rojo y grande donde te picó. ¿Qué tienes que hacer con esto? ¿Qué no tienes que hacer? Porque también es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer, porque luego vemos muchas, eventualmente en hospitales, tragedias, porque, híjole, ¿por qué le hicieron esto cuando no venía absolutamente al caso? ¿Qué tanta, no respuesta, sino demanda han tenido ustedes, evidentemente, aparte de todo el rescate y la fantástica labor que se ha hecho en nuestro país desde las últimas 2 semanas? ¿Qué tanta búsqueda de primeros auxilios ha habido por parte gubernamental o institucional o de empresas? Sí ha habido una pequeña respuesta todavía, no como quisiéramos. Con todo respeto, hay que decirlo. Claro. Creo que falta todavía más esa conciencia de cada uno de nosotros a todos los niveles.
más respuesta en que debemos de estar entrenados, de estar preparados. Pensar muchas veces que en una situación como esta, antes de que los servicios médicos de emergencia lleguen, va a estar uno de nosotros. Y que incluso cualquiera de nosotros, siendo del área médica, puede ser víctima de ello. Exacto. Fíjate Entonces, que esto que comenta Felipe es increíble. Después de eventos como el sismo, con una cantidad de muertos impresionante, Sí. De pronto nos enfocamos en querer comprar un botiquín. Digo, es indispensable tener un botiquín, pero es todavía más importante saber cómo utilizarlo. Claro. Desde la prevención. En los cursos de primeros auxilios les digo, no se vale aprender primeros auxilios por accidente. Claro. ¿Sí? O sea, debemos estar preparados. Parte de los recursos que se tiene dentro de un botiquín, cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, lo que decías. ¿Qué sí, qué no hacer? ¿Tienes duda? No hay duda. Pide ayuda. A ver, vamos a barajearla desde más despacio para la gente que nos esté viendo, que se puedan entender con nosotros. Un botiquín que tengan en casa. ¿Qué tiene que tener un botiquín? Bueno, Por ahí traían algo, ¿ustedes un botiquín o coméntenos qué es lo que debe tener sí, no, si todo el traemos mundo en un su botiquín casa? por aquí, seguramente al ratito lo tendremos por acá, pero Digo, lo podemos mencionar de una manera muy sencilla. Un botiquín de primeros auxilios, para empezar, debe de contar con las herramientas que efectivamente, como dice el maestro Edgar, debemos de manejar previo a un entrenamiento. Y son dos cosas importantes que debe de contener el botiquín de primeros auxilios. Uno se le denomina como herramientas para la hipoxia, que son los bajos niveles de oxígeno o una mala ventilación, y la otra la hipovolemia, que es la pérdida sanguínea o la deficiencia circulatoria. Entonces, si nosotros aprendemos en un curso de primeros auxilios a manejar eso y en un botiquín de primeros auxilios tenemos esas herramientas, seguramente ese paciente al final de la atención va a tener otra oportunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es que si el paciente está sangrando, vamos a tener gasas y apósitos, Ok. vendas. Ahorita vamos a tener que hacer un corte, pero vamos a regresar a hablar de qué es esto de hipoxia. Básicamente quiere decir cuando nos falta oxígeno en nuestro organismo. E hipovolemia es que hemos perdido líquidos, sobre todo sangre, Claro. que recuerden que lo hemos comentado aquí muchas veces. La sangre es la que lleva las células rojas cargadas de oxígeno a todo el organismo. Si nos falta oxígeno y nos falta sangre, no va a estar funcionando nuestro organismo. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, ya venimos. La aplicación de primeros auxilios de la Cruz Roja es un aplicativo que funciona para cualquier plataforma en iOS o en Android. Es gratuita, contiene toda la información necesaria para saber qué hacer en caso de una emergencia de primeros auxilios, en un desastre, un terremoto, una inundación, un huracán, etc. Bueno, tiene 4 opciones principales, que es una parte que se llama Aprende. En esa se ve información en qué hacer en caso de alguna situación específica, por ejemplo, en un inconsciente y no responde, tenemos videos que nos permiten dar la capacitación, qué tiene que hacer cada una de las personas, nos explica por qué se tiene que en este caso liberar la vía aérea, qué pasa con el aire, y bueno, viene una parte de preguntas y respuestas que nos permiten aumentar el conocimiento. Adicional, tenemos un área de preguntas para ver si tú aprendiste bien lo que tenía que hacer y evalúa la misma aplicación. Entonces, eso tenemos. Adicional, en caso de que ya tengas una emergencia, viene qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Entonces, atragantamiento, los 3 pasos más importantes que tendrías que hacer, cómo actuar y cómo poder resolver ese proceso. Tenemos 4 secciones principales. La primera es Aprende, que es una lista de conocimientos de qué se tiene que hacer para tú capacitarte y conocer la información en caso de una emergencia. La siguiente es Prepara, eso es qué tienes que hacer para, justamente como dice el nombre, estar preparado en una situación, ya sea de un huracán, de un terremoto, de una inundación, de un corte de energía. ¿Qué tienes que tener en tu maleta de primeros auxilios, en tu maleta en la casa, etcétera? En caso de una emergencia, viene la información específica con los puntos, 4 o 5 puntos que tienes que hacer para atender a una persona y no lastimarla más. Entonces, por ejemplo, en caso de un sangrado, tienes que aplicar presión, tienes que llamar al teléfono de emergencia, al 911, 065, que de todos modos en ruta, y mantener presionado. Entonces, si adicional a eso necesitas saber más, hay los hipervínculos que te llevan a la parte de conocimiento específico. Finalmente, tenemos un área que es de los tópicos más importantes, son los cuestionarios. Entonces, si ya tomaste los cursos que te da el app
y quieres verificar tu conocimiento, entonces puedes hacer los cuestionarios y te da una calificación correspondiente por tu conocimiento. En la última parte, bueno, viene información acerca de la Cruz Roja, cómo donar a la institución, cómo acercarte y ser voluntario, cómo llegar a la página, etc. Algo bien interesante de esta aplicación es que tú puedes estar en cualquier parte del mundo, puedes viajar con ella y en el momento en el que la aplicación identifica que llegaste a otro país, automáticamente se actualiza y te da los protocolos que aplican en ese lugar, los teléfonos de ese lugar. Entonces puedes andar con tu aplicación en cualquier lugar del mundo y vas a estar siempre actualizada. Esta aplicación cabe mencionar que es parte de un movimiento de las 186 sociedades nacionales, que es un movimiento internacional. Entonces puedes ir a cualquier Cruz Roja en el mundo donde estén en el programa y van a tener el homólogo en ese lugar. Invitamos a toda la gente que ve el programa, que la descargue, es gratuita. Entonces es una herramienta que Cruz Roja ha dado hacia la ciudadanía. Es importante porque te sería increíble la cantidad de veces que nos hemos encontrado personas que dijeron, yo la descargué y al día siguiente la utilicé con un amigo, con un papá, etcétera. Entonces es importante estar todos preparados y saber qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. En este mundo que cada vez estamos con más tecnología a la mano, la verdad, felicidades a la Cruz Roja para tener esto a la mano. Yo creo que es una herramienta súper útil. Les sugiero que todo el mundo la baje y échenle un vistazo, no en el momento de que esté pasando algo, pero desde ahorita para que sepan más o menos cómo andan en primeros auxilios, familiarizarse con la aplicación y porque en un momento a lo mejor la pueden utilizar y literal como una receta, tenerla ahí mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo. Vamos a regresar a hablar un poco del botiquín que tenemos que tener en casa. Ya nos hablaron de que el botiquín tiene que tener lo suficiente para mantener niveles de oxígeno y niveles de líquido, sangre circulante sobre todo. Así es, así es. Es muy fácil de elaborarlo. Creo que con herramientas hay que buscar medios de fortuna. Y, por ejemplo, lo que podemos tener en un botiquín de primeros auxilios es gasas y apósitos, por ejemplo. Con eso vamos a cohibir un sangrado. Si no tiene estas, se parecen toallas sanitarias, son apósitos, pueden ser toallas sanitarias en el hogar, ¿verdad? Incluso nos sirven porque vienen protegidas y pueden estar listas para atender una emergencia y están limpias para poder aplicarlas, ¿no? Esto con herramientas de sostén, como son vendas, un par de vendas, unas tijeras, ¿verdad? Hay que tener en casa una sábana térmica, evitar que el paciente pierda temperatura. Si no tiene una sábana térmica, puede ser cualquier cobertor o cobija. Puede tener también dentro de esas herramientas un par de guantes. Si no tiene guantes, le recomendamos que guarde varias gasas adentro de una bolsa plástica y si no tiene los guantes en ese momento, utilice como barrera la propia bolsa que nos va a ayudar para mantener presión directa sobre la herida. Eso es un aspecto muy importante cuando tenemos una hemorragia. Una de las herramientas que enseñamos ahorita en los primeros auxilios son los famosos torniquetes. Estos, ya sea un torniquete convencional que puede ser comprado o adquirido con anticipación, o bien improvisarlo también en el escenario, ¿no? Para eso se requieren las mismas gasas, apósitos y vendas. Ahorita más adelante tenemos cápsulas de todo esto para que sepan cómo se aplica. Así es. Otra de las herramientas importantes que debemos de contar es una mascarilla para dar reanimación. La reanimación cardiopulmonar, como la vimos excelente en el video, la podemos manejar de dos maneras. Una reanimación convencional, aplicando compresiones en el tórax ante un pecho desnudo, y otra es dando ventilación. Podemos dar ventilación cuando el escenario o el paciente no los permita o lo conozcamos, pero si no lo conocemos, lo más importante es tener una barrera. Entonces, si esto lo tenemos con anticipación, podemos darle mejor una reanimación convencional, es decir, ventilación y compresiones. Y aquí es importante, digo, aquí no vamos a darles el curso ahora, pero claro, que aprendamos a dar reanimación, porque no es lo mismo en un adulto que en un niño, por eso existen, claro, nos enseñó los dos tipos de mascarillas que existen, y que aprendamos a hacerlo. Una cosa que siempre sale en una emergencia, que la gente dice, mantengan la calma. Claro. Claro. ¿Qué hay con esto de la calma? Sí, a ver, obviamente es importantísimo mantener la calma, pero la forma de mantenerla es si sabemos qué hacer.
Si no sabemos qué hacer, todo el mundo corre desesperado, todo el mundo hace lo que no tiene que hacer y la verdad es que eso puede agravar los problemas. Muchas veces por no saber cuál es una salida de emergencia, por no saber qué es lo que tenemos que hacer si un paciente o si una persona tiene un atragantamiento o sufre un paro respiratorio o un paro cardiopulmonar, pues entonces ahí nos asustamos, corremos, gritamos, todos nos desesperamos y a veces terminan más lesionados del que ya tenemos por no saber qué hacer. Entonces sí, guardar la calma es importante, pero la manera de guardarla es saber qué hacer. Una pregunta aquí clave que podría sonar un poco irritante para algunas personas, pero aquí ¿qué tanto? Y díganme si es verdad, aplica el mucho ayuda el que no estorba. Mucho. Es que les voy, lo digo yo mucho que la cormaña. Les voy a decir por qué. Porque pasa algo y ¿qué es lo primero? ¡Pum! La bola de la gente encima. Es lo primero que pasa, que toda la gente se ve encima y no falta el organizador que dice, no, con permiso, quítense, vamos a darle aire. ¿Y sabes qué hacer? ¿Sabes cómo hacer eso? Y eso es lo que nos ha faltado durante muchos años, ¿no? En general. Entonces, si no sabes qué hacer, quítate y marca. Teléfonos de emergencia. ¿Cuál es el 911 es el número de emergencia y es el único, por favor. ¿Sí? Actualmente ya se unificaron, entonces 911 es el teléfono de emergencia nacional. ¿Sí? Para que lo tengas guardado, es de fácil acceso. Finalmente es algo que la memoria lo debes traer siempre. ¿Sí? Acabamos de pasar por un evento pues muy triste que nos afectó a toda la zona centro y hacia el sur del país, el sismo que tuvimos el 19 de septiembre, curiosamente en la misma fecha que nos había pasado hace 32 años, que las casualidades extrañas de la vida. Yo les decía, comentaba que la última vez que yo había pisado la Cruz Roja en mi vida fue hace 32 años como estudiante que nos mandaron allá a ayudar. 32 años pasaron y volví a la Cruz Roja por los mismos motivos. 32 años después. 32 años después. Pero vamos a hablar de una situación específica, porque ahí también te puedes lastimar. La gente que, por ejemplo, hay un colapso, no necesariamente de todo el edificio, pero se cae una pared, algo adentro del edificio. ¿Hay algún protocolo para meterse a ayudar o esperar a que venga alguien que sabe? Porque tu idea inmediatamente es, ahí voy a rescatar a mi hijo, mi amigo, alguien se quedó ahí, yo sí la logré librar. ¿Qué hacemos? Sé que es una pregunta difícil. Muy fuerte, pregunta muy difícil. Desgraciadamente o agraciadamente, como lo quieran decir, hay muchas veces que queremos ayudar y la ayuda, las ganas de querer ayudar nos ganan. La buena voluntad nos gana, el querer meternos, pero no sabemos qué tanto nos estamos arriesgando. El entrar en una estructura colapsada no solamente es agarrar y decir, me voy a meter por este hoyito y como va y como pueda me voy a tratar de meter. Normalmente, bueno, hay equipos profesionales que se dedican a esto, equipos dentro de Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil Jalisco, Bomberos de Tijuana, todo el estado de Jalisco es de hecho de los precursores de esto, quienes han tenido el mismo entrenamiento que tenemos en la Ciudad de México y el mismo entrenamiento que tienen en Tijuana, que son equipos especializados en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas. Estos fueron activados con el sismo, fueron activados inmediatamente, a las 2 horas de hecho ya venía apoyo tanto de Jalisco como de Tijuana para acá, equipos internacionales como lo estuvimos viendo, los japoneses, los españoles, los israelíes y otros equipos internacionales de Centroamérica que inmediatamente vinieron a apoyarnos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Meternos, ¿por qué? Porque la estructura puede estar muy inestable. ¿Y qué es lo primero que nos puede pasar? Que nosotros seamos una víctima más o que nos sumemos al número de víctimas que ya están dentro de la estructura. Entonces, cuando hay algo colapsado, no meterse, esperar. Hay gente que se dedica específicamente a esto. Hay gente que se dedica específicamente a esto y sobre todo, tú te subes a una estructura y ¿qué es lo que va a pasar? Tú estás sumando peso. Si la gente toda se vuelca encima de la estructura, ¿qué va a pasar con esas personas que pueden estar vivas o en los llamados espacios vitales? Que en México, de hecho, tenemos ahorita una discusión grande en que si existe o no existe el triángulo de la vida. Eso quisiera que nos platiques un poco ahorita, porque el triángulo de la vida lo hemos comentado, se ha comentado muchísimo, que es que si está temblando y no tengo parado de correr, por ejemplo, acostarme aquí, que si cae algo, va a caer haciendo un triángulo, va a haber un triángulo que me va a evitar que me golpees. ¿Qué es lo ideal, más bien? Yo creo que lo ideal es guardar la calma, número uno, tomar los cursos de primeros auxilios, prevenir, estar prevenidos ante toda situación, el estar entrenados para qué es lo que tenemos que hacer los planes de protección civil dentro de sus mismas comunidades, porque creo que no lo hemos hecho, lo hacemos en las oficinas, lo hacemos en nuestros trabajos, porque lo tenemos que hacer.
porque tenemos que evacuar. Pero realmente se han puesto a pensar, si nos vuelve a pasar un temblor igual, a nadie le va a dar tiempo de un cuarto, quinto, sexto piso, le va a dar tiempo de salir por las escaleras. Es que esa es y la no cosa. debes de salir. ¿Qué debe de hacer alguien? Porque ahorita, pues todo el mundo, lo primero, lo que sucede es corran. Todo el mundo corra. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en Canal 11 seguimos un protocolo que lo hemos hecho varias veces. Tenemos que salirnos con todo el público ordenadamente. Pero, ordenadamente a la hora que se está moviendo todo no es tan ordenado, Sí, es la aquí realidad. Es lo contrario, grito, Pero- corro y empujo, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué sirve el triángulo de la vida? Vamos por partes. En México, por el tipo de construcciones que tenemos, no aplica el triángulo de la vida debido a que normalmente nuestras construcciones son de concreto, de tabique, de cemento. Entonces, las partes fuertes o en lo que está basado el triángulo de la vida es en construcciones de madera o de tabla roca o de estas, creo que se llama triblock, que no, el Conglomerado. unicel, conglomerado. Ajá, eso es lo que está pasando. Ahí se aplica el triángulo de la vida. ¿Por qué? Porque las estructuras no son tan pesadas. El problema aquí son las losas. Las losas, lógicamente, van a caer. El tipo de derrumbe que se tiene aquí es de apilamiento. Como sándwich, que va uno encima del otro. Entonces, eso es lo que nos pasa, que son muy, muy pesadas las estructuras y por tal motivo no va a aplicar. El hecho de que tú te pongas abajo de una mesa, el hecho de que te pongas abajo de una silla o pongas... vi algún video donde dicen que te pongas abajo de una silla y que pongas que te agaches y que te pongas boca arriba. Eso realmente no es funcional. ¿Qué debe de hacer alguien que debo de está hacer? arriba de un cuarto piso y está en un sismo? Buscar las partes más fuertes del edificio. ¿Cuáles son estas? Donde están los cubos de las escaleras, no en las escaleras, sino al inicio donde está, digamos, como... La puerta que va a salir. La puerta saliendo de tu casa, ahí estas son las partes más fuertes. O buscar, lógicamente, las traves, las que se sostén o las que dan sostén a la estructura. Buscar los castillos, donde también hay mucho sostén, donde son las partes más reforzadas. O, por ejemplo, decían mucho, ¿no? El ángulo de la puerta o ponerte el ángulo de la puerta. Lo decían mucho y tampoco es funcional. O sea, el ángulo de la puerta no te va a aguantar, es madera, ¿no? Entonces, básicamente, traves y columnas. Ahora, ¿qué hacer si estás... Yo, por ejemplo, estoy en el sexto piso y es el último. No me da tiempo de bajar los 6 pisos. Digo, si se empieza a caer, ¿me sirve subirse a la azotea? Pues... sí, podría servir. ¿Y meterme un tinaco? No, lo tengo perfectamente pensado, la verdad, No. sí lo tengo perfectamente pensado y mucha gente se puede a lo mejor identificar conmigo, a lo mejor se está riendo allá arriba en producción. Depende mucho también el tipo, es que vuelvo a lo mismo, todas las estructuras son diferentes. En México, sobre todo, tenemos estructuras de diferentes tipos, o sea, ahora con los rescates que hicimos el 19, 20, 21 y hasta el 22 de septiembre, la verdad es que nos encontramos con muchos tipos de construcciones que no los habíamos visto antes, ¿no? Hay ahora mucha tabla roca, ya meten mucha madera, hay concreto pero de distintos tipos, las columnas son de distintas formas, entonces hay que... Vamos a tener que hacer un corte, pero ahora sí que los tengo aquí, los voy a exprimir de información que es clave para ustedes, para mí, y ahora sí que 1, 2, 3 por mí, todos nuestros compañeros. Vamos a ver qué hacer inclusive si te quedas tú atrapado en escombros y estás vivo. Hay que saber qué tiene, por mucha gente, vamos a hablar de cuál fue el papel de los celulares, cómo debes de actuar en ese momento. Todo esto es importantísimo porque se salvaron muchas vidas gracias a esto y voy a seguir insistiendo si corro para la azotea. No se vayan, regresamos ahorita aquí en Diálogos en Confianza. Una hemorragia, ya sea interna o externa, puede ocasionar un estado de shock. Un estado de shock que significa cuando una persona al perder sangre no puede oxigenarse adecuadamente todos los órganos de nuestro cuerpo. El sangrado no es la única causa de shock. Hay más, como un infarto cardíaco, como cuando una persona es alérgica a alguna sustancia, algún medicamento, algún veneno, pero en este caso hay que evitar la pérdida de sangre. Una persona en estado de shock va a presentar piel fría, piel pálida, piel sudorosa, puede tener estado de confusión y lo que hay que hacer en este caso en estado de shock, hacer que la persona se siente o de preferencia recostarla para que se mantenga más cómoda.
Evitar elevar las extremidades inferiores, es decir, las piernas. Antes se recomendaba mucho eso, hoy en día de preferencia hay que mantenerlas al mismo nivel, porque se demostró a través de estudios científicos que el elevar las extremidades dificulta respirar al aumentar la presión hacia el tórax del paciente. Cubrir a la persona con una sábana, en este caso una sábana térmica, o cobijas. Si no tenemos una sábana térmica, cobijas, cualquier cosa que le dé calor a la víctima. Oye, mi nombre es Zoe. ¿Qué te pasó? Se me cayó algo, pero no sé qué fue. Ok, ¿cómo te llamas? Mónica. Ok, Mónica. Lalo, el botiquín, por favor. Ok, bueno, tranquila, ¿sale? Ahorita te vamos a ayudar. Tenemos un botiquín aquí. Pero estoy sangrando muchísimo. No te preocupes, tú tranquila, ¿sale? Me está doliendo muy feo. Sí, no. Cuando apliquemos los primeros auxilios y observemos que una víctima tiene una hemorragia, es decir, hay sangre presente, lo que debemos de hacer es inmediatamente detener ese sangrado. Cada gota de sangre cuenta en el paciente, debemos de evitar que pierda sangre. Hay dos tipos de hemorragias, internas y externas. Las más comunes son las que podemos ver, que son las hemorragias externas. Este tipo de hemorragias se pueden cohibir de diferentes maneras dependiendo en dónde se encuentre el sangrado. En este caso, una hemorragia en cualquier parte del cuerpo se puede cohibir haciendo presión directa. Hacer presión directa significa apretar el lugar donde está la hemorragia con un apósito, con vendas, con gasas y presionar fuerte hasta que la hemorragia se detenga. Hacer presión incluye muchas veces ocupar las manos del rescatista o del mismo lesionado, para que en este caso, como estamos observando, queden las manos libres porque tal vez existan más lesionados o haya más heridas que tratar en esta paciente. Se coloca un vendaje compresivo para que quede el vendaje ya colocado. Tranquila, ¿sale? Ya no está saliendo tanta sangre, con esto se te va a parar, ¿vale? Este vendaje se denomina vendaje compresivo y es molesto para el paciente, pero el objetivo principal es detener el sangrado, detener la hemorragia. No importa si al paciente le está molestando un poquito, eso quiere decir que el vendaje está bien colocado. Bueno, ahí lo tienen que hacer en caso de hemorragia, como se comentó al inicio de la cápsula. Hay hemorragias que son externas e internas, que ya nos tocará a los médicos investigar de dónde están sangrando. Y la mayoría, si no dejan de sangrar, a la hora de hacer un vendaje compresivo, va a disminuir el sangrado de una manera importante, a esperar a que llegue la gente especializada para poder lidiar con el sangrado. Entonces, ahí está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y estoy aquí con el público, que como todos los lunes nos enriquece en el programa. Y Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar a ti? Bueno, yo tuve 2 eventos. Uno de niña, me quemé la cara, y ahí los que me atendieron rápido fueron mis 2 hermanos que me llevaban 1 y 3 años, pero reaccionaron y me jalaron al baño y me echaron agua. Y de ahí recuerdo que después fueron los vecinos. ¿Con qué te quemaste? Con alcohol y acetona y perfume, hice ahí una mezcla. Yo la prendí con una florecita. Y ya llegó una hermana, se asustó, una hermana de la misma edad, y lo aventó, pero no se dio cuenta que me iba a caer a mí, me cayó a mí. Y en eso, pues no sé cómo estuvo, pero me jalaron mis 2 hermanos mayores y me llevaron al baño y me echaron agua en la cara. Ellos fueron los que me atendieron. Y ya después fueron los vecinos, me pusieron una pomada, no sé qué me pusieron. Y ya de ahí me fui a buscar, bueno, mi papá me llevó a un hospital. Primero me llevó a uno que estaba cerrado, que no era de urgencias. Pero a ver, permíteme que te interrumpa. En cuanto a primeros auxilios, vamos a preguntarles, ¿qué se hace en una quemadura? Evidentemente con alcohol y acetona que se prendió. Ojo con echar agua. ¿Qué se hace? Así es, pero fíjate que de inicio está perfecto el agua. De hecho, se puede, lo que hicieron. Dependiendo de lo que está sucediendo, hay que detener el fuego. O sea, si esto es muy abundante, por ejemplo, gasolina y cosas así, si hubiera estado completamente prendida, a lo mejor envolverla para disminuir el oxígeno y apagarlo. Pero en este caso, si ya estaba apagado,
al agua es lo más importante y evitar cualquier tipo de ungüentos o pomadas. Y que no sea agua fría, que no sea agua helada. Que sea agua corriente, suficiente. O sea, así la de la llave como salga. ¿Sí? No es indispensable que sea solución, no. O sea, agua corriente y con eso es suficiente porque con eso vas a bajar la temperatura y vas a evitar que esa temperatura siga quemando. Entonces ahí salió otro tip de primeros auxilios. ¿Cuál fue el otro que te pasó? Hace unos años, en una reunión estaba tomando refresco y se me quedó una burbujita, se me atoró ahí y me estaba ahogando. Y le decía a mi amiga, y mi amiga se quedó así como que no sé qué hacer y alguien de la reunión se paró, me atendió, bueno, me hizo la técnica y ya después supe que mi amiga le acababa de dar el curso, pero se congeló, no supo qué hacer y ella no me pudo atender, fue otra persona. No creo que haya sido una burbujita, sino a lo mejor tenías algo de comida porque la burbuja no te hubiera causado esto. Pues había tomado nada más refresco. O algo pasó, te fue no un sé poco qué, de líquido algo hacia la vía aérea. ¿no? Sí, exactamente. O un espasmo laringio. Pudo haberse generado un espasmo laringio y finalmente la maniobra es exactamente la misma. Sí. Ahorita vamos a ver una cápsula más adelante que hacer en caso de atragantamiento. Justo ayer, estando en un aeropuerto, me tocó uno con un niño. Entonces, es una de las situaciones que ocurre mucho y vamos a hablar un poquito más adelante de ellas porque sí es clave. Claro. Sobre todo aquí entra la prevención, masticar adecuadamente, por favor, que eso es clave. Sobre todo hay un síndrome que se asocia con la gente que va a restaurantes argentinos a comer carne o en el norte también pedazos de carne muy grande, pero hablaremos de ello. Muchas gracias, Diana. Gracias. Tenemos otro caso. Hola, Frida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasó a ti? Bueno, yo estaba de chiquita jugando en un parque y cuando salté en una resbaladilla me caí y me desmayé. ¿Y qué pasó? Pues estaba con la pareja de mi mamá y pues él es paramédico, entonces supo qué hacer y me atendió. ¿Pero no supiste cuál fue el diagnóstico? No. Ok, bueno, pues ese es un desmayo. ¿Qué se hace en caso de un desmayo? Brevemente, doctores. Bueno, hay que checar que el paciente está respirando, hay que ver si podemos saber cuál es la causa, porque no siempre es el golpe la causa. Si podemos averiguarla en ese momento, bueno, tratar de hacer algo para revertirlo y si no, esperar, pero inmediatamente llamar a los servicios de urgencia porque una pérdida del estado de alerta siempre amerita una revisión. Entonces, clave lo que nos acaban de explicar ahorita. Como en tu caso que te desmayaste, si no hubiera sabido alguien qué hacer, es dejarla ahí, nada más asegurarse que esté respirando y que tenga pulso. Así es. Yo aquí nos remontamos, y ya lo hemos platicado aquí, la importancia de los signos vitales, saber conocerlos, saber aprenderlos. Temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración. Sobre todo lo que vamos a poder valorar inmediatamente es la respiración y la frecuencia cardíaca. Cámbiame de lugar porque voy a preguntar a Carlos qué le pasó a él. Hola, Carlos. Pues yo soy paramédico y soy entrenador de natación. Ajá. Tengo 44 años preparándome en los primeros auxilios y formo parte del staff de voluntarios de la Cruz Roja ahí junto con Manuel, pero yo estoy en el área de natación. ¿Y qué quisiera recomendarle a la gente que se mete a albercas frecuentemente? Primeramente, si se siente mal, que le informe al maestro. No recomiendo yo que algún tipo de enfermedad o lesión entren al agua, porque nos va a perjudicar más el desarrollo del deporte. Uno de los problemas que tenemos en la alberca, y eso por las edades mayores ahora en México, es el infarto a partir de los 20 años, el atragantamiento, algunas embolias vasculares cerebrales, epilepsia, algunas caídas con los niños porque no les enseñamos a que deben de caminar, la mayoría corre. Siento que lo primero es la educación, es la base con la prevención para evitar una lesión en cualquier área. En la casa tener un botiquín portátil, conocer mi instalación, hablando hace rato con Manuel de lo que decían del temblor, yo no recomiendo que después del tercer o cuarto piso corran, que se mantengan en una área firme en las columnas, así es. ¿Sí? No recomiendo ni a la azotea, al momento del temblor corren y bajan las escaleras son los más débiles que hay y eso nosotros lo vivimos en el 85. Ahorita justamente retomamos en el corte, estamos platicando de las escaleras y nos puedes platicar un poco de las escaleras, ¿qué hay con las escaleras? Las escaleras son de las estructuras más débiles que hay dentro de cualquier construcción. Solamente están los escalones como tal, claro. Es lo único que hay. Y el problema de eso es que están sostenidas nada más por una leve lámina o por un leve, pocas varillas. Entonces, si no mal recuerdan, también hay un video circulando en redes sociales donde en un edificio las escaleras es lo primero que se está
cayendo, o lo primero que se zafan de la estructura como tal, y es lo primero que cae. ¿Por dónde corremos? Porque eso es lo que estamos haciendo. Siempre decimos, no corro, no grito, no empujo, y parece que estamos haciendo lo contrario. Corre, grita y empuja, y es lo que no debemos de hacer. Y otra vez respecto a lo de subirme a la azotea, ¿qué pasa con el movimiento? Puede hacer también que en una de esas tu edificio no se cae, pero tú al estar en la azotea, ¿qué puede pasar con el movimiento? Puedes caer y puede resultar en una lesión mucho mayor. Que a lo mejor no le pasa nada al edificio. Que a lo mejor no le pasa nada al edificio. Y yo creo que eso es clave también en cuanto a pararse en contra de las paredes o cerca de cristales, porque esto es muy clave también. Sí. Ya nos dijeron que nos busquemos la estructura más sólida, que son las traves y las columnas, para estar cerca de ellas, alejarnos de muros, porque si se fijan, hemos visto muchas imágenes de edificios que parece que literalmente los pelaron y estás viendo tú todo el edificio. La estructura quedó íntegra, pero todas las paredes se cayeron. ¿Y cómo explican? Si tú estás cerca de una de estas paredes, ya sería pésima suerte, pero el colmo, cuando es algo prevenible, que estuviera recargado en esa pared, se fuera a la pared del edificio, no le pase nada. Claro. Más que eso, ¿no? Entonces, aprendamos y sobre todo, volvamos a lo mismo. La calma es clave en estos momentos y saber qué hacer, por eso la importancia tan seria de los simulacros. ¿Qué otra recomendación en caso de sismo? Tenemos 50 y tantos segundos más o menos para evacuar el lugar, entonces arriba del cuarto piso. Cuando suena la alarma son a partir de que suena 50 y tantos segundos. Eso es interesante, siempre y cuando el epicentro venga de Guerrero o de Oaxaca o Chiapas. Y esto no vamos Porque ahí tenemos detectores de alerta sísmica, pero si viene nuevamente un epicentro de Cuautla o de Morelos o de Puebla, otra vez... Es más rápido. No nos va a dar tiempo porque no tenemos detectores de sismo y no va a haber alerta sísmica. Pero ahí va, yo quiero hacer esto lo más práctico, sé que lo estoy poniendo en agua caliente con tanta pregunta. Claro. Pero cualquier persona como yo no sé dónde viene el epicentro, yo lo único que sé es que se está sangoloteando todo. Sí, ¿Qué hago? Sí, lo que pasa es que no siempre tienes el mismo tiempo para evacuar, porque no siempre la alarma va a sonar dependiendo de la longitud. Exacto, entonces depende de la longitud, es el tiempo que vas a tener. En esta ocasión nos pasó que tuvimos muy poco tiempo. Sí. Aquí la situación es, debemos saber en dónde estamos, con qué contamos, y eso solo lo vamos a saber si preguntamos. En mi edificio, en mi casa, ¿cuál es mi plan de protección civil? Hace ratito comentaba Felipe, un traje a la medida, porque cada situación es diferente. No es lo mismo aquí, en el foro, las luces y esto, no es lo mismo en casa, dependiendo del nivel en el que estamos. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de saber qué hacer. ¿A quién le preguntamos? Perfecto. Eso es bien importante. Eso es importante. Primero, hay que establecer las reglas de todo esto. Y uno es prevención. Como no sabemos si va a temblar o no, y lo más probable es que sí, pero no sabemos cuándo, la única situación que nos queda por saber es que nos queda un día menos para estar preparados. Entonces, ¿en qué nos debemos de preparar? En protección civil. Y protección civil es hacer un traje a la medida en donde vivo y en donde me encuentro. Porque no es tan solo cómo me voy a comportar en mi casa, sino en dónde estoy yo actualmente. Me tocó en el trabajo, me tocó en la escuela, me tocó en el cine, me tocó en el teatro o simplemente en la calle. Por eso es muy importante entrenarnos para saber qué es lo que vamos a hacer con un previo entrenamiento, voy a la redundancia, para que yo sepa obedecer o para que yo sepa coordinar. Son dos cosas importantes. ¿A quién nos acercamos? A las autoridades de protección civil o a las empresas que se dedican a la capacitación, porque hay gente experta que puede asesorarlos y hacerles un traje a la medida, como son los terceros ya acreditados, que protección civil deslinda como sus brazos para determinar cómo van a hacer ese traje. Por ejemplo, acaban de preguntar, tenemos 50 y tantos segundos para evacuar. Si en mi casa en 52 segundos, en menos de 60 segundos, voy a evacuar, lo voy a hacer. Pero si yo vivo en el último piso y yo sé que no voy a evacuar, no voy a alcanzar, bueno, entonces voy a los puntos de menor riesgo. Esos puntos de menor riesgo los voy a analizar antes de. Por favor. Ese es uno. Hoy, acabando el programa. Sí. Hoy lo van a hacer. Hoy, ahí están en el programa y vean sus administradores. Vean sus alrededores y chequen cómo está su casa. Es muy importante que usted haga un traje a su medida con su familia. Claro. Y que todos estén de acuerdo.
Si vamos a evacuar porque estamos dentro del tiempo. Si nos toca en ese momento, hay que irnos a los puntos de menor riesgo. ¿Cuáles son los puntos de menor riesgo? Efectivamente, esos lugares donde a lo mejor me puede caer algo, pero hay menos posibilidades de morir. Y donde dictamina un profesional Exacto. que te diga cuáles son los puntos más seguros de tu estructura y por qué. ¿Quién lo puede hacer? Un ingeniero estructural. Lo puede hacer la misma, apoyados lógicamente de la gente de Protección Civil y estas empresas serias que tengan renombre, porque también hay que hablar y hay que ser sincero. Claro. Hay de todo, puede haber charlatanería, eso. Puede haberla y la verdad es que pues no es justo, ¿no? Entonces buscar empresas serias, empresas que se dediquen realmente a esto y que nos den las recomendaciones propias de nuestro lugar donde vivimos y también del de donde trabajamos, ¿no? Perdón. No, y el plan familiar. Nada más quiero retomar ese punto, porque dentro de la misma familia hay quienes tienen diferentes posibilidades y diferentes necesidades también. Podemos tener adultos mayores, podemos tener niños. Entonces hay que saber por quién vas primero, con quién sales, cómo sales. O si vas a salir. O si vas a salir, o cómo te vas a mover. Pero cada una de esas personas tiene diferentes necesidades y hay que saber cómo atenderlas, porque si no terminamos siendo... La recomendación ahora es que llamen a Protección Civil y ahí sí no les van a dar el nombre de quién puede decirles en su situación, en su oficina, en su casa, qué hacer, o personas autorizadas para hacerlo, porque dice, para que no caigamos en charlatanerías, tienen que ser personas que estén recomendadas por ejemplo, Protección Civil. Una recomendación, ahora sí que esta es de mi cosecha, porque lo acabo de vivir. Ahora es una maravilla que todos tenemos celular, pero los que tenemos cierta edad, cuando éramos más chicos nos sabíamos el teléfono de todo el mundo y ahora nadie se sabe el teléfono de nadie. Y nos ocurrió en la Cruz Roja que les decía yo, ¿a quién le aviso? Pues a mi papá. ¿Cómo? Nadie se sabe un teléfono. Nadie se sabe el celular. Hagan que sus hijos se aprendan unos 2, 3 celulares de memoria o unos 2, 3 teléfonos fijos o traer siempre un teléfono. Yo creo que eso es bien importante para poder reunirse después de una situación así, porque también entra la histeria de ¿y dónde está mi familiar? ¿Qué pasó? Ahora, una pregunta. Estoy afuera, la libré, no le pasó nada o creo que no le pasó nada a mi edificio, porque también es esa, creemos que no le pasó nada a mi edificio. ¿Cuánto tiempo después puedo entrar al edificio? A mi edificio nuevamente, hasta lógicamente los edificios que tengan un plan de protección civil y demás, tienen personas que se encargan específicamente de eso, verifican el edificio si es seguro o no es seguro entrar. Eso está dentro de las brigadas de protección civil, de hecho. Hay personas que se deben de encargar de eso. Si esas personas dictaminan o dicen que el edificio no es seguro para entrar, no se entra hasta que venga un ingeniero estructural del gobierno o de otro lugar y nos pueda decir eso. Ok, eso es clave. Y una última pregunta antes de irnos al corte. ¿Qué tan recomendable es que se cierren siempre las llaves del gas cuando uno sale de vacaciones? Sí, eso es muy importante. Yo creo que las medidas de seguridad y de prevención, entre más las sigamos y más las apliquemos, es mucho mejor. La prevención marca mucho la diferencia. Perfecto, entonces estamos hablando de prevención, sobre todo en situaciones de sismo, que es lo que acabamos de pasar, pero vamos a regresar a hablar de primeros auxilios. No se vayan, ahorita estamos con ustedes. No tenemos mucha conciencia de lo que son los primeros auxilios, ni tampoco sabemos cómo actuar en caso de una emergencia. En nuestro país sí nos hace falta que nuestra población tome más conciencia de la importancia que tiene el estar entrenado dentro de los primeros minutos. Los servicios médicos de emergencia, en la mayoría de las veces, tardamos mucho tiempo en llegar. En el mejor de los casos podemos tardar 10 minutos. Una persona que se encuentra tirada en el piso sin respirar o tener pulso, muy probablemente esa persona ya para ese tiempo puede ya morir. Que las reglas de primeros auxilios y quien va a salvarle la vida al paciente no es el mejor de los hospitales y, con todo respeto, ni la mejor de las ambulancias. Esto es cultural, Pepe. Debemos tomar en cuenta que los cursos de primeros auxilios deberían estarse dando desde la primaria. Actuar en los primeros momentos sí puede cambiar el pronóstico del paciente y sí podemos realmente hacer la diferencia solamente con haber tenido un primer contacto oportuno y sabiendo qué hacer. Falta todavía más esa conciencia de cada uno de nosotros a todos los niveles. Es indispensable tener un botiquín, pero es todavía más importante saber cómo utilizarlo. No se vale aprender primeros auxilios por accidente. Claro. ¿Sí? O sea, debemos estar preparados. Importantísimo mantener la calma, pero la forma de mantenerla es si sabemos qué hacer. ¿No sabes qué hacer? Quítate y marca. Teléfonos de emergencia. ¿Cuál es el 911 es el número de emergencia y es el único, por favor.
las partes fuertes o en lo que está basado el triángulo de la vida es en construcciones de madera o de tabla roca. En México, por el tipo de construcciones que tenemos, no aplica el triángulo de la vida debido a que normalmente nuestras construcciones son de concreto, de tabique, de cemento. Arriba de un cuarto piso y está en un sismo. Buscar las partes más fuertes del edificio. ¿Cuáles son estas? Donde están los cubos de las escaleras, no en las escaleras, la puerta saliendo de tu casa, ahí estas son las partes más fuertes. O buscar lógicamente las traves, buscar los castillos, donde también hay mucho sostén, donde son las partes más reforzadas. Básicamente traves y columnas. Una de las principales emergencias y que desgraciadamente causan la muerte de los pacientes es el atragantamiento. Entonces les vamos a indicar justamente los pasos a seguir en una situación de emergencia de este tipo. Encontramos a una persona que está consciente y que comienza a toser porque tiene un objeto extraño. El profesional o la persona de primeros auxilios, ¿qué debe de hacer? Debe de llegar, acercarse y presentarse. Pedirle la autorización para poderlo ayudar. Entonces se da cuenta que es una obstrucción parcial. Entonces nada más lo incita a que siga tosiendo. Llega un momento en el que la obstrucción se vuelve una obstrucción total. La persona se lleva las manos al cuello normalmente. Entonces la persona que la está asistiendo le va a decir que se va a colocar detrás de ella. Se coloca detrás de ella, abre un poco los pies, lateralmente lo hace, a modo de que tenga el soporte de su cuerpo. Coloca los brazos, ubicando la cicatriz umbilical, el ombligo, y justamente por arriba empuña la mano. Con la otra mano abraza y da compresiones abdominales diagonales ascendentes. Son compresiones únicas e independientes unas de otras, esperando arrojar este objeto. La mayor parte de veces con esta simple maniobra, que es de desobstrucción de vía aérea, el objeto se arroja. Si esto no ocurre, ¿qué va a pasar con esta persona? No va a poder respirar y se va a desmayar, quedará inconsciente. Hay un soporte que teníamos desde un principio, la llevamos de una forma segura a una superficie plana y firme. Cuidamos muy bien la cabeza del paciente y iniciamos lo que es la RCP. Ubicamos la mano en el centro del tórax y justo en el centro del tórax vamos a dar 30 compresiones. 30 compresiones daremos a un ritmo de 100 por minuto. Después de las 30 compresiones se revisa la cavidad oral de la persona, en este caso buscando algún objeto. Si se encuentra el objeto y si se alcanza, se va a hacer un barrido. Se hace un barrido en la cavidad oral, se saca el objeto de distal a proximal, observamos que la persona respire. Si esta persona está respirando, llamamos al servicio médico de emergencias y la colocamos en una posición de recuperación. La cargamos hacia nosotros para que esté en una posición de recuperación mientras el servicio de emergencias llega y da una atención profesional, y de este modo pudimos salvar una vida por atragantamiento. Este es algo súper común que no sabemos qué hacer. Y ahorita voy a regresar. Se fijaron en la cápsula, hablamos de atragantamiento y vamos a ver qué hacer en caso de adultos y en caso de niños. Pero tengo una pregunta que se me quedó pendiente del bloque anterior. ¿Qué hacer si Dios no quiera, te quedas tú atorado en los escombros y estás en un espacio? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que le recomendamos a esa persona? Vimos gente que se rescató días después, no me quiero ni imaginar lo que pasaron estando allá adentro, pobre gente. Pero, ¿alguna recomendación para la gente que está ahí metida? Número 1, y creo que lo hemos dicho 20,000 veces, guardar la calma. O sea, ya estamos atrapados, sí, ya estamos en el lugar, estamos vivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la calma, número 1. Tratar de regular nuestra respiración, tratar de guardar energías, y en cuanto escuchemos a equipos o a alguien que diga, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Los demás, por favor, guardar silencio, porque muchas veces no escuchamos a las víctimas, precisamente porque empiezan a hablar, o tenemos aparatos especializados. En el caso de Cruz Roja Mexicana tenemos detectores de sonido, tenemos detectores de signos vitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier señal, hasta el mismo teléfono, traerlo en vibrador, nos puede confundir lo que escuchamos. Entonces, guardar silencio todos los que estamos afuera, y la persona que está dentro, estar atenta de las señales que están dando los cuerpos de rescate. ¿Cómo se dice normalmente? Silencio total, si alguien me escucha, por favor dé un golpe o dé 2 golpes o hábleme. Entonces, ¿qué hace la persona? Puede empezar a hablar o gritar, y a través de los aparatos podemos escuchar sin ningún problema hasta un
rasquido. ¿Les funcionó esta vez esto? Sí, nos funcionó en 2 lugares en específico. Gracias a ese tipo de equipos pudimos rescatar víctimas también, sobre todo las víctimas que ya llevaban más tiempo. Bien, ahora sí vamos a pasar al tema de atragantamientos, que lo vemos cuando estás contando un chiste y tienes un bocado en la boca, eso de más allá de la buena educación de come con la boca cerrada y mastica 20 a 30 veces cada bocado es importantísimo. Pero ¿qué hacer y diferencias entre adultos y niños cuando alguien se atraganta? Bueno, si tú supones que una persona se está atragantando, el signo universal de asfixia es este, para que también si te está pasando, sepas qué hacer. Este es el signo universal de asfixia. Otra persona o la persona que esté previamente capacitada en la maniobra de Heimlich se va a acercar y te va a decir, te estás ahogando, ¿te puedo ayudar? Miren, de pronto pareciera ociosa la pregunta. Pues, o sea, no, aquí estoy nomás. No, sí, pues, pero si tose, habla o respira, pues finalmente ya sabes que no se está atragantando. Simplemente se le fue chueco el alimento, el agua, lo que sea, lo que comentaban hace ratito, un espasmo. Un pequeño espasmo. Así es, pero si no tose, no habla, no respira y asiente con la cabeza, entonces haces la maniobra de Heimlich. Eso en el adulto es para la parte posterior, abrazas, si es una persona que alcanzas a nivel del abdomen, o sea, de la parte por abajo de los huesitos del tórax, entre el ombligo, haces puño, pero por favor no le metas el pulgar. No, es así. Y haces compresiones en forma continua hasta que expulse el cuerpo extraño o la persona pierde el estado como de se vio ahorita en la cápsula, como se acaba de ver en la cápsula. La cápsula está perfecta. ¿Y con los niños? En el caso de los niños... Ahí traen un modelo. ¿Cómo? Dependerá. Sí, claro. A ver. Sí, claro. Es muy buena ahí la situación que acaban de presentar en un paciente adulto. En un niño es muy diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que la estatura es más corta y entonces tenemos que acercarnos más a él, pegarnos hacia él, y lo que tenemos que hacer, lo mismo que decía el maestro Edgar, tenemos que localizar, por ejemplo, la cicatriz umbilical, es muy importante. El ombligo. Así es, y para que no estén en dónde quedó el ombligo, podemos irnos al externón, el que une a las costillas, y bajar en línea recta hasta que encontremos el ombligo. Ahí tiene el ombligo, ahí metemos un dedo de referencia. ¿Por qué es importante mantener este dedo de referencia? Para comprimir el mayor número de músculos abdominales que generen una tos artificial. Coloco el puño cerrado de una mano y enseguida la otra. Encima del ombligo. Ahí. Y lo que voy a hacer son movimientos anteroascendentes sin tocar, ¿verdad? O comprimir las costillas. Lo importante es hacer presión a nivel abdominal. Y lo que voy a hacer es hacer movimientos anteroascendentes. Hacia ¿Qué adentro. quiere decir? Hacia adentro y hacia arriba. Hacia arriba. De es lado, muy importante jalar. hacer esto. Boom. Hacia adentro y hacia arriba. Eso va a generar que el mayor número de músculos que están aquí, grasa y tejido, choque contra el diafragma. El diafragma es un músculo que divide la sección abdominal de los pulmones. Los pulmones nunca quedan vacíos, hay aire ahí, genera una tos artificial. Si el paciente llega a perder el conocimiento, ¿por qué llega a perder el conocimiento? Porque no le llega oxígeno al cerebro. Se agotó el oxígeno, más no el aire. Entonces pierde el conocimiento, pasamos a la técnica que vimos de reanimación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Y con un niño chiquito. En el lactante, que es muy diferente, en un chiquitín, lo que más pesa en el cuerpo de un bebé es la cabeza. Y es lo que más vamos a proteger. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la cabeza de esta manera, vamos a voltear al bebé de esta forma, nos podemos apoyar de nuestra pierna, vamos a ubicar los omóplatos, las 2 paletitas que tiene atrás el bebé, y le vamos a dar 5 palmaditas. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a hacer cuando el bebé esté consciente. Ajá. Y voy a voltear otra vez al bebé si no arrojó nada. Voy a ubicar las tetillas del bebé, voy a trazarme una línea imaginaria y sobre el externón voy a colocar mi dedo medio, mi dedo índice, bajo un poquito y ahí lo que voy a hacer es también darle 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Las veces que sean necesarias hasta que la víctima arroje el cuerpo extraño o pierda el conocimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Si el bebé veo el cuerpo extraño, lo puedo extraer, hacer un barrido bucal con el dedo meñique.
en el caso del lactante. En el niño igual puede ser, dependiendo si 1 o 2 años, el barrido bucal con el dedo meñique, si es más grande con el dedo índice, como es en el caso de un adulto. Pero si llega a perder el conocimiento, ahí lo que tenemos que hacer es comprimir, porque ya perdió el conocimiento. Aquí lo que estamos haciendo es aumentar la presión en el tórax, que haga posible generar una tos artificial que expulse el cuerpo extraño. No hay que perder de vista lo que decía mi compañera hace un rato. Activen siempre los servicios médicos de emergencia y el 911. Acabamos de tener una reunión precisamente en el Consejo Mexicano de Reanimación, en donde un experto y nada menos que el director de ahí de 911 también comentaba que es muy penoso que la mayoría de las llamadas que nos hacen al 911 son falsas alarmas. Eso es una pena. ¿Por qué? Porque entonces nos está faltando esa parte que decía el maestro Edgar, cultura. ¿De acuerdo? Hay que utilizar los números de emergencia para lo que son. Y hay una parte bien importante, nada más para complementar un poco lo que estás diciendo del atragantamiento. Hay que, si la persona está tosiendo, hay que dejarla toser. Por favor. Porque, ¿qué es lo que pasa? La tos es un reflejo automático que hago para sacar el objeto, pero automáticamente le pegamos en la espalda. Entonces lo que estamos haciendo es nosotros bajar lo que él ha logrado subir con la tos. Entonces hay que cuidar mucho, no pegar, y es lo primero que hacemos porque es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Así claro. Entonces llegas y le pegas, ya, entonces no, hay que animarlo a toser, hay que transmitirle calma, así, tose, tranquilo, mientras tú veas que está tosiendo, quiere decir que está respirando, está entrando aire. Entonces vamos a darle oportunidad que el cuerpo solo haga lo propio. Aquí hay una cosa muy clave que es bien importante, eso de uno mismo mantener la calma y saber que está respirando el paciente, porque una cosa es que de plano esté bloqueada la vía aérea, como cuando ahorcan a alguien literalmente, y otra es nunca subestimar el poder de la tos. La tos es fuertísima. Es el mecanismo. Es un mecanismo muy fuerte que logra expulsar cosas que están muchas veces alojadas hasta abajo en un bronquio. Digo, si un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica saca cosas que están atoradas hasta abajo de un bronquio, claro, es factible que lo pueda hacer. Y ojo, ¿qué hacer si yo me atraganto solo en casa? Si es una persona y por alguna causa, motivo, razón no compartió la torta y en este caso se atraganta solo, lo que vamos a hacer es localizar el filo o el borde de una silla, de una mesa, y lo que vamos a hacer es simple y sencillamente acercarnos, ¿sí? Vamos a suponer que este es el filo de una mesa, de una silla. Lo que vamos a hacer es localizar nuestra cicatriz umbilical, nos vamos a colocar justo atrás del respaldo, nos vamos a tomar con calma y nos vamos a dejar caer, de tal forma de que de la misma manera eso va a generar presión y eso va a generar una tos artificial. Es muy importante mantener la calma ahí también, porque si uno se avienta con todo y silla, pues se va a dar una vuelta, ¿verdad? Entonces, mantener la calma, no correr. Agarrar bien la silla. Claro, tomar bien la silla, no correr, porque recuerden que ese oxígeno se va a acabar más rápido y te encuentras tú solo. Menos posibilidades hay de que te encuentren. Entonces, ¿qué haces? Agotar todo lo que sea posible, ¿de acuerdo? Por eso en el 911 se está intentando que la gente active el número de emergencia, lo deje descolgado en un futuro y poderlos localizar y llegar los servicios de emergencia ahí, porque muchas veces no se puede hablar. Exacto. Muchas veces no puedes hablar, pero aquí estamos dando datos claves de qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos de una situación en donde está corriendo peligro tu vida o la de alguien más que está junto a ti. Les digo, me pasó ayer en un aeropuerto. Esto nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier minuto y hay que saber qué hacer. Y siempre se hacen las cosas más fáciles si estamos en calma. Vamos a ver esta cápsula. La mayoría de las hemorragias se van a controlar, como lo hemos visto, con presión directa y vendaje compresivo. Pero hay hemorragias como la que estamos viendo, que necesitan un tratamiento un poquito más agresivo. Tal es el caso de los torniquetes. Colocar un torniquete, se ha tenido la mala creencia de que perjudica al paciente o que la gente tiene miedo que le van a amputar la extremidad. Pero lo importante de la colocación del torniquete es salvarle la vida al paciente. Detener a toda costa el que el paciente siga perdiendo sangre y evitar el estado de shock o evitar que el estado de shock empeore. Un torniquete se puede improvisar fácilmente con tela, ya sea una corbata, una bufanda. El objetivo es tener tela
enrollada y colocada por encima del sitio de la lesión, por encima del sitio de la hemorragia. Debemos de buscar un objeto rígido como un palo o como un trozo de metal y empezar a girarle al torniquete, empezar a girar ese torno hasta que se detenga el sangrado. Nuevamente aquí al paciente le va a doler, le va a molestar, pero eso significa que el torniquete está bien colocado. Debemos de girar las veces necesarias hasta que se detenga la hemorragia y fijar para que ese torno no se vuelva a regresar o va a continuar la hemorragia. Existen torniquetes que ya son fabricados y de hecho los torniquetes fabricados tienden a cohibir la hemorragia o a detener la hemorragia más rápidamente. Sin embargo, estos aún son muy costosos y podemos improvisar para evitar, lo importante es evitar la pérdida de sangre en el paciente. Un torniquete fabricado aproximadamente cuesta 500 pesos. Un torniquete improvisado lo podemos obtener sin costo alguno con materiales que tenemos a nuestro alrededor. Las lesiones que podemos tener en los huesos o en las articulaciones principalmente son las fracturas y luxaciones. Las fracturas tenemos de dos tipos, hay cerradas y abiertas o simples y expuestas. Cuando se ve el hueso es una fractura abierta o expuesta. Cuando no se ve el hueso es una fractura cerrada. Debemos recordar que las fracturas son heridas que son muy llamativas, son lesiones que a la gente le preocupan mucho. Pero antes de inmovilizar una fractura debemos de detener la hemorragia. Como en este caso, esta paciente que tenía una hemorragia, ya se le colocó un torniquete. A continuación vamos a darle atención a la fractura expuesta. Para darle tratamiento debemos de colocar un entablillado o una férula. En este caso esta es una improvisada. El mejor material que podemos utilizar para un entablillado es el cartón porque se puede amoldar a cualquier articulación, a cualquier parte del cuerpo. En este caso debemos recordar siempre colocar este entablillado que abarque las dos articulaciones más próximas al sitio de la lesión, no únicamente sobre el sitio de la fractura. Es decir, aquí la paciente tiene una fractura en el antebrazo, debemos inmovilizar desde la muñeca hasta el codo. Si fuera una lesión en el codo, tendría que abarcar desde la muñeca hasta el hombro. Si fuera en la rodilla, tendría que abarcar desde la cadera hasta el tobillo. Una vez colocada la férula, debe ser fijada con lo que tengamos a la mano. En este caso tenemos una venda, puede ser aquí sí un cinturón, puede ser agujetas, y fijar este material con tela adhesiva. Esto va a ayudar mucho al dolor. Recordemos que en primeros auxilios no debemos de administrar medicamentos porque no sabemos si le pueden ayudar o perjudicar más al paciente. El hielo colocado aproximadamente 20 minutos le va a ayudar mucho para el dolor, aliviar el dolor y la inflamación en lo que este paciente es trasladado a la unidad hospitalaria. Lo importante no es que el hueso se rompa únicamente, sino que el hueso daña órganos que están junto a él. Recordemos que los huesos dan sostén y protección al cuerpo humano. Si el hueso se rompe, puede dañar las estructuras que protege. Si se rompe una costilla, puede lesionar los pulmones, el mismo corazón, vasos sanguíneos como arterias, venas y nervios. Seguimos con el público que nos van a contar sus experiencias. ¿Cómo estás, María Luisa? Bien, muchas gracias. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, mi experiencia me pasó a mí con mi hijo hace 9 años. Bueno, primero quiero aclarar que ahorita mi hijo ya está atendido y ya sé el motivo por el cual él presentaba estas convulsiones. Mi niño se convulsionó 2 veces cuando era un bebé. Entonces, pues sí, esa fue mi experiencia, el que pues de pronto mi hijo estuviera en esa crisis y yo no saber qué hacer.
Y ya sabes ahora qué hacer en el momento de crisis. Bueno, realmente ya no le dan. Él ya no tiene esos eventos porque ya está atendido y ya es el motivo por el cual el niño presentaba esas crisis. Pero pues sí, en ese tiempo. Te asustaste mucho. Sí, fue horrible. Qué bueno que nos das pie a esto, porque díganos qué hacer en caso de una crisis convulsiva, porque la gente tiene muchas ideas erróneas de se va a tragar la lengua no se traga. ¿Qué hacer? Así es. El problema que tenemos cuando un paciente está convulsionando es uno. Vamos a suponer que este paciente, vamos a pasarnos para acá, este paciente en este momento empieza a convulsionar. Como verán, varias partes de su cuerpo se están moviendo y se están golpeando. Lo que hay que hacer es evitar que cualquier estructura que le rodee lo pueda llegar a golpear. Primer punto. Segundo, lo que hay que hacer es evitar que la cabeza se lesione, se golpee. Con esto podemos tomar simple y sencillamente una sábana o una colcha y ponerla acá abajo. Almohadillar la cabeza. No es tan necesario agarrar y tomarle la cabeza fuertemente porque eso puede provocar una lesión. Durante el proceso de la convulsión hay que dejarlo que esto pase. Cuando el proceso termine, hay que ver si el paciente está respirando o no. Manejaron un punto ahí muy importante, se puede morder. Si es que llega a haber ese evento, puede haber ese riesgo, lo que tenemos que hacer es tomar gasas o simplemente un pedazo de tela o un trapo, no plumas, no lápices, no nada de metal, porque eso puede fracturar un diente y puede generar una obstrucción de vías respiratorias. Simplemente voy a hacer una mordaza, es decir, lo atravieso de esta manera y listo. No lo voy a hacer hecho bolita, lo voy a meter porque después de que termine de convulsionar, digo, ay, el trapo se me quedó adentro. Entonces, no, lo dejo aquí simple y sencillamente, terminó el proceso. Excelente, elevo la barbilla, inclino la cabeza y veo que el paciente está respirando. Si está respirando, tiene pulso. Si no está respirando y es probablemente que no tenga pulso, debemos de estar preparados para dos cosas. Activar el 911, es decir, pedir una ambulancia y empezar la reanimación como lo vimos en el video, solo con las manos. Ok, perfecto. Entonces, se asusta uno porque se ve muy aparatoso una convulsión. Normalmente pasan y normalmente es como debutan los pacientes con epilepsia, que es la causa más común que existe de las convulsiones. Y normalmente, como fue tu caso, se trata el paciente y se acabó el problema. Sí. Ok, muchas gracias. Hola, Lucía. Muy buenos días. Pues mi experiencia fue en un síncope, que al final de todo me dijeron que fue un síncope. Me desmayé, estaba en el consultorio de mi dentista y ya con la experiencia como cardiópata le dije pues que sí. Permíteme, vamos a barajearlo un poco más despacio. Cardiópata quiere decir que tienes una condición en el corazón. ¿Qué condición tienes? Sí, yo tuve bloqueo de 2 arterias, infarto al miocardio y ya había pasado todo eso cuando yo me desmayo en mi consultorio del dentista. Ok. Y sabía que no tenía que recostarme, tenía que mantenerme sentada, que es lo que nos dicen primera opción a nosotros. ¿Cómo se dice? Él me reanimó con alcohol y pues mi otra experiencia fue que también recibí, ¿cómo se dice? La ayuda psicoemocional en cuanto al sismo. Estábamos en 10º piso con mi grupo, mi segunda familia. Ahí nos dijeron qué hacer, ir a columnas en el simulacro a las 11 de la mañana. Estábamos en jornadas de tanatología y eso nos ayudó muchísimo para saber qué hacer. Fuimos a las columnas en el sismo, ya que primero fue oscilatorio y luego trepidatorio, y nos dijeron que mantuviéramos la calma. Afortunadamente, siendo pacientes de cardiología, no hubo casos a mayor riesgo, todos salimos bien, el auditorio estaba lleno en el 10º piso. Okay. Y afortunadamente supimos qué hacer, ya que habíamos tenido el simulacro y la ayuda psicoemocional. Que esta también es muy importante en estas situaciones, porque yo que estaba en la Cruz Roja ese primer día, lo primero que llegó antes de que llegaran heridos físicos eran crisis conversivas, muchísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que el susto, la emocionalidad toma sobre tu cuerpo, no es que tú lo puedas controlar. Eventualmente se va a pasar, no les va a ocurrir nada y se necesita sobre todo apoyo emocional que también había y se dio a todas estas personas, pero que se queden tranquilos porque físicamente no es que les ocurra necesariamente algo, que es lo que asusta muchísimo. Eventualmente se recupera. Déjame pasarme para acá para preguntarle a Javier. Hola, Javier. ¿Qué pasó? Buenas tardes, buenos días. Cuéntenos, Javier. Pues miren, perdón, yo traía la intención de presentar a un exalumno que había tenido
fractura expuesta. Yo estuve trabajando aquí en el plan seccional 31 años, y pues bastantes, pero no pudo venir porque él está en la preparatoria. O sea, no le Qué dieron bueno chance. que se quede a estudiar, pero lo puede ver más tarde, no se apure. Pero, digo, testimonio, mi nariz. En un cabeceo, tiramos el cabezazo, me pegan, me desvían la nariz. Entonces me doy cuenta que no es la calavera, o sea, no es el hueso, sino nada más el cartílago. Como estábamos en Cascarita, me voy a un lado donde dejé mi carro, en el retrovisor. Es medio raro esto. Meto una parte de las pinzas, saqué unas pinzas. Perdón, pero digo, objetivo. Meto un mango de las pinzas y me acomodo el cartílago, viendo ahí, con dolor y todo, pero en caliente. Me acomodé la nariz, no me quedó bien, ¿eh? A ver, pero espérenme un segundo, vamos a preguntarles a los doctores qué hacer en esto, porque no hay que meterse nunca unas pinzas a la nariz porque puede tener una lesión más severa. Doctores, ¿qué se debe de hacer? Por favor, aquí sí, no está bien. Primero, qué valor, ¿eh? Pero por favor, basándome en la experiencia de don Javier, ya tienes una lesión, el riesgo de hacerla más grande existe. Entonces hay que acudir con el médico para que sea él el que valore cuál es la terapia adecuada, ¿sí? Precisamente para determinar el daño y el tratamiento correcto. En este caso, si es el sangrado, y como comentaba Felipe, hay que cohibir el sangrado, presión directa exclusivamente y vámonos con el médico. Y ya el médico es el que se debe encargar de dar la atención, ¿sí? Entonces, por favor, hay que tomar esto en cuenta. Podemos hacer una lesión secundaria. ¿Saben qué? Vamos a tomar ahorita la oportunidad. Ya vimos la cápsula sobre fracturas, que yo creo que muchas fracturas se empeoran por la manipulación, que esto es clave. Ya se explicó que hay fracturas externas cuando el hueso está salido y fracturas internas. Y mucha gente, la mayoría son fracturas, perdón, no expuestas, no internas, fracturas no expuestas. Y hay diferentes tipos de fracturas, la clasificación es amplísima, pero a la hora de manipular una fractura nosotros podemos dañar estructuras aledañas al hueso, como pueden ser arterias, venas o nervios inclusive, o desplazar una fractura. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sabemos si está fracturado o no. ¿Qué hay que hacer con alguien que dice me duele muchísimo y se le hinchó la extremidad, por así decirlo? Creo que las reglas son muy básicas, las hemos mencionado con anterioridad, y una de ellas es, por ejemplo, si el paciente ya tiene una lesión ahí, no manipularla, porque cualquier manipulación va a incrementar el dolor. Entonces, regla de primeros auxilios, no incremente más lesiones de las que el paciente ya tiene. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente, si el paciente tiene una lesión aquí en la muñeca, simplemente, y el paciente obtiene esta posición de seguridad, ahí lo mantengo. Así déjalo. Ahí hay que dejarlo. Sin moverlo. Punto y sencillo. Y vámonos y trasladarlo. Más en una situación como la que acabamos de vivir, donde desafortunadamente los tiempos de respuesta son muy tardíos, pues entre nosotros aplicamos los primeros auxilios. Entonces, pum, lo acercamos. Si existe desafortunadamente la posibilidad o que el hueso haya salido y se convirtió en una fractura expuesta, ahí la prioridad es la hemorragia, como lo explicaron en el video. Detengan el sangrado, pongan compresas, pongan trapos. Detener el sangrado es muy importante y no mover la extremidad. Y con eso estamos del otro lado. Con la lesión de la nariz, igual. Simple y sencillamente lo que voy a hacer es colocar una gasa, un trapito, lo que yo tenga. Si tiene lentes se los quito, le voy a generar presión aquí para que el flujo sanguíneo disminuya y listo, y ahí lo mantengo. No hay problema porque el paciente sí es cierto que respira por nariz, pero nariz y boca están unidos, entonces quiere decir que como yo tengo tapada la nariz, puede respirar por la boca o tomar aire por la boca y no hay problema. Si tiene sangre, lo escupe a un ladito y listo. No lo recuesto, ¿por qué? Porque esa sangre se va a las vías respiratorias y puede ahogarse con su propia sangre. Punto. ¿Qué hay de lesiones en cuello e inmovilización de pacientes? Que también es clave. Estamos en el parque, vemos cómo sale volando de una bicicleta. Bueno, ahí el mecanismo de lesión, lo acabas de marcar, es muy agresivo. El principal índice de sospecha para yo determinar si existe como primer respondedor o primer respondiente, primeros auxilios, si el paciente tiene o no una posible lesión en la columna cervical y en el resto de la columna, es el evento. Es decir, ¿qué le pasó? Sale eyectado de su bicicleta y es un chiquitín de 7, 8 años, 10 años, en fin. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener la calma, colocarnos a un ladito de él
Y lo que vamos a hacer es evitar que se mueva. Sujetar la cabeza si es que posiblemente tenga esa lesión ahí, la sospechamos y la tratamos como tal. No se mueva, por favor no te muevas, ¿de acuerdo? Te estoy sujetando la cabeza. Edgar, pide una ambulancia, marca el 911, ¿de acuerdo? Insisto, si hay una hemorragia, detendremos la hemorragia. Si hay una fractura, la inmovilizaremos simplemente con su propio cuerpo y esperamos a que llegue la ayuda. ¿Qué hago con esto? Le estoy dando los primeros auxilios. Ya cuando llegue, y si usted está entrenado en primeros auxilios, pues seguramente va a sacar de su botiquín un collarín como estos y se lo aplicaremos. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, si no, tomar en cuenta la escena, claro, la seguridad de nosotros. Ahorita lo que comentabas es un parque y asumimos que es una escena segura. Pero si de pronto es un pequeñito que estaba cruzando la calle, tal vez de forma imprudente, tras la pelota, sale proyectado, se lesiona, esa escena primero tenemos que asegurarla para evitar que sigan pasando los vehículos y que, lo que comentabas también hace unos minutos, convertirnos en una segunda víctima. Claro. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta esto, por favor, y el procedimiento tal cual. Esto yo creo que es muy clave y siempre se insiste en cursos. La seguridad de uno mismo primero, porque uno dice, yo aquí me aviento a salvar a quien sea. Pero explíquenos un poco esto, que es lo que tú estás diciendo, del análisis de la escena en donde estén. Bueno, nosotros tenemos que estar muy conscientes en el momento de atender a una persona que en dónde está, qué lo rodea, qué lo provocó, para saber, no es lo mismo que haya sido un asalto, que haya sido una riña, que haya sido en un lugar peligroso, qué lo provocó para saber si yo necesito a alguien que me asegure la escena. Esto quiere decir una autoridad que ponga freno y entonces yo pueda acercarme de manera segura o cualquier persona que lo vaya a atender. Eso es indispensable. Pero cuando nosotros estamos ante una crisis, normalmente no lo pensamos, no lo evaluamos y es parte de la formación indispensable saber que tu escena va a cambiar. Probablemente siempre es dinámica, probablemente en este momento yo vea que aquí a mi alrededor no hay nada, pero sí tengo que prever qué puede pasar, en qué se puede tornar mi escena, porque son las precauciones que yo debo tomar, tanto como paramédico como alguien que decida auxiliar a alguien. Lo que comentábamos hace un momento del temblor, si alguien decide meterse pero no calcula qué es lo que puede pasar y que ese lugar por donde está entrando puede desaparecer por no haber tomado las medidas, las precauciones y no saber que la escena cambia y no haber hecho una evaluación, podemos tener problemas. Hay dos preguntas claves que tengo y una la traigo desde hace rato. Hay mucho miedo de la gente a ayudar porque dice, híjole, ¿qué tal si por ayudar me meten a mí a la cárcel? ¿En dónde estamos en la ley con eso de la ley del buen samaritano que existía? Bueno, en México creo que no tenemos. No existe. Entonces, ¿qué hace alguien? Yo creo que es muy importante para vencer el miedo, y el miedo se tiene por la ignorancia. Claro, saber qué hacer. Eso es muy importante. ¿Pero qué debe de hacer no entramos, y eso es muy importante. La gente no entra, incluso gente del área médica, con todo respeto, que no estamos entrenados en primeros auxilios, ¿de acuerdo? No quiere decir que yo como sé de la área médica sé primeros auxilios, con todo respeto. Entonces, si yo estoy entrenado en primeros auxilios, voy a intervenir. Pero para esto debo de obtener también un consentimiento. Y el consentimiento es desde que yo me identifico en la escena, yo sé de esto o simplemente pero me estoy remontando a alguien que ahorita no hay nadie que esté entrenado y alguien se corta el brazo. Ok, le está aplicando los primeros auxilios. Pero lo que voy es, ¿la ley te protege por aplicar primeros auxilios? Sí, siempre y cuando no le genere lesión. No genere lesión. Ok, pero entonces no sabe, porque entonces ese es el miedo que va a haber de mucha gente. Por eso tenemos que hacer un corte y vamos a regresar a hablar de esto, porque eso es bien importante. Sí, por favor, vamos a un corte. Ahorita regresamos y vamos a hablar de qué es lo que se tiene que hacer por el miedo de que te vayas a meter tú en un problema legal. Ahorita regresamos con ustedes. Siempre decimos, no corro, no grito, no empujo, y parece que estamos haciendo lo contrario. Corre, grita y empuja. Y es lo que no debemos de hacer. Ya estamos atrapados, sí. Ya estamos en el lugar, estamos vivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la calma, número 1. Tratar de regular nuestra respiración, tratar de guardar energías, y en cuanto escuchemos a equipos o a alguien que diga, hay alguien ahí, guardar silencio todos los que estamos afuera, y la persona que está dentro estar atenta de las señales que están dando los cuerpos de rescate. Silencio total, si alguien me escucha, por favor dé un golpe o dé 2 golpes o hábleme. El signo universal de asfixia es para que también si te está pasando, sepas qué hacer. Este es el signo universal de asfixia. Otra persona o la persona que esté previamente capacitada en la maniobra de Heimlich se va a acercar y te va a decir, te estás ahogando, ¿te puedo ayudar? Pareciera ociosa la pregunta, pues,
O sea, no, aquí estoy nomás. No, Sí, pues, pero si tose, habla o respira, pues finalmente ya sabes que no se está atragantando. Entre el ombligo, haces puño, pero por favor no le metas el pulgar. No, es así. Y haces compresiones en forma continua hasta que expulse el cuerpo extraño. Un niño es muy diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que la estatura es más corta y entonces tenemos que acercarnos más a él, pegarnos hacia él. Podemos irnos al externo, el que une a las costillas, y bajar en línea recta hasta que encontremos el ombligo. Coloco el puño cerrado de una mano y enseguida la otra. Encima del ombligo. Ahí. Y lo que voy a hacer son movimientos anteroascendentes sin tocar, ¿verdad? O comprimir las costillas. Hay que transmitirle calma, así, tose, tranquilo. Mientras tú veas que está tosiendo, quiere decir que está respirando. ¿Convocamos La inmovilización es parte fundamental en el tratamiento de un paciente lesionado, ya que de lo contrario, al exceder los movimientos se pueden ocasionar mayores lesiones, sobre todo en el cuello. No inmovilizar a un paciente puede provocar mayores lesiones. La cuadriplegia quiere decir que una lesión se agrave y que el paciente no mueva ninguna extremidad. O puede existir la paraplegia, en donde el paciente agrava más su lesión y no puede mover sus dos extremidades inferiores o piernas. Para hacer esta inmovilización se requiere suficiente recurso humano y material. Como podemos observar, se requiere esta tabla de inmovilización, tabla férula o tabla rígida. El material que necesitamos para hacer una inmovilización es el collarín para limitar los movimientos del cuello del paciente, la tabla o férula espinal o férula larga, que es la que está debajo del paciente para inmovilizar de cabeza a pies y evitar mayor movimiento en toda la columna vertebral. El sujetador tipo araña, que es este dispositivo que viene en diferentes colores, son cintas que van a abarcar desde los hombros, pasando por las clavículas, hasta las piernas o tobillos. Recordemos que en medio de la columna vertebral hay un órgano muy importante que se llama médula espinal. Este órgano es la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es aquí donde se trata de cuidar este órgano al no mover en exceso al paciente. Finalmente se colocan los inmovilizadores de cráneo, que son estos dispositivos que parecen tabiques, va uno a cada lado de la cabeza, y con esos sujetadores para lograr aún mayor inmovilización. ¿Te acomodamos a posición? Actualmente la inmovilización trata de ser selectiva, en donde el personal de salud identifica signos y síntomas del paciente, además de lo ocurrido, para determinar si el paciente necesita ser inmovilizado o no. ¿Te acomodamos en posición? Para subir. 1, 2, 3. Para toda la comunidad, en el caso de primeros auxilios o evacuación de pacientes en una situación de desastre, recordemos que lo más importante antes de la columna vertebral es la vida. Recuerden que seguimos aquí anunciando todos los lunes el proyecto 2020, Tlalpan 2020 con el Instituto Nacional de Cardiología. Si tienes hipertensión, hay que ver cómo estás metabólicamente, te puedes enrolar en este estudio y va a dar muchísimos datos a futuro para conocer más de esta enfermedad y sobre todo más de prevención de síndrome metabólico e hipertensión arterial y los estragos que causan estas enfermedades. Va a estar apareciendo en pantalla los teléfonos, que es el 5573-2911, extensión 1415, y pueden checarlo también en nuestras redes sociales. Lo único que tienes que hacer es hablar, ver si eres candidato y presentarte. Ya te dirán ellos qué es lo que tienes que hacer. Antes de irnos a un corte, estamos comentando de si estamos protegidos o no por la ley. Ahorita tuvimos una discusión, pero el doctor Edgar nos va a resumir. ¿Qué hago? Si te veo que te estás ahogando. Primero, prepárate. Es decir, la capacitación es indispensable, Okay, sí. por favor. Y haz lo que éticamente es correcto. ¿Y la ley? Y la ley, por favor, los legisladores. No, pero ¿qué le decimos a la gente? ¿Sí ayuda o no ayuda? Sí, por favor, ayuda. Pero desde ahorita debemos tener bien claro que la única forma en la cual vamos a poder ayudar de la mejor manera es capacitarnos. Ok. ¿Sí? Entonces, pero sí, por favor. la respuesta ante la ley es
sí estamos protegidos si tú lo estás haciendo de una buena voluntad. Claro. Y sobre todo si no Así estás haciendo nada mayormente invasivo, poner un torniquete, dices, pero va a decir, ¿por qué le puso un torniquete? Pues porque se estaba desangrando. Así es. Ahí Claro. tenemos nosotros como gente que estamos ayudando la razón, ¿no? Eso, porque esa ley del buen samaritano aquí no existe. Otra cosa que ha sido clave a lo largo del programa es, si no sabemos, no tratemos de ayudar, sobre todo, por ejemplo, toda la gente que se quería lanzar, ya tenemos aquí un experto, a rescatar gente, puedes empeorar la situación, puedes inclusive, alguien que, si mucha gente se sube arriba de una estructura y no saben por dónde o cómo, el peso va a hacer que se colapse la estructura. Si había alguien ahí metido, por favor, hay que obedecer a la gente que sabe. Esto es clave. Hay gente especializada y la verdad en México tenemos algo increíble, la unión que se ha hecho, pero aprendamos a obedecer. No dejemos que estas ganas que tenemos estén mal encaminadas. Encaminémoslas bien siguiendo instrucciones de la gente que esté al mando de la situación y la verdad ha sido increíble lo que hemos logrado como sociedad aquí en México. Otra cosa y una pregunta que surgió, si estás manejando y hay un temblor, Detente. detente, Baja la del gente se baja vehículo. del coche y se echa a correr. No, no se echen a correr. Bájate del vehículo y espera indicaciones de los oficiales de tránsito, que normalmente la verdad es que ayudan en estos casos, ayudan mucho, entonces hacerles caso a ellos, respetar a nuestras autoridades y mantener la calma y mantener la calma. Perfecto, estamos hacia el final del programa, vamos a contestar preguntas, les pido que seamos breves en las respuestas. Nos dice Lisette Robinson por Facebook, vivo en Estados Unidos y acá en cada empleo que he tenido es obligatorio tener vigente el curso de primeros auxilios y de resucitación cardiopulmonar. Cada 2 años tienes que actualizarte, esto es un requisito, no es opcional, pues sensacional, ojalá se hiciera más de esto aquí en México. Por cierto, todos los datos de nuestros especialistas van a aparecer en redes sociales y en pantalla para toda la gente que se quiera actualizar. Nos dice Emi Robles por Twitter. Viví el caso de una persona con quemaduras graves. La familiar no dejó que le echaran agua. Prefirió untarle shampoo. Decía ser enfermera. No. Pésimo. No. Pésimo. No, por favor. Agua. Pésimo. Agua. Agua. Ya dijimos agua al tiempo, agua corriente. Nada, Sí. ni mostaza, ni catsup, ni nada, Nada. de esas Ni cosas. mostaza, Nada. ni catsup, ni nada. No, Qué bueno no, que lo no. aclaras. Ya tuvimos una vez una discusión de eso. ¿Te De la acuerdas? mostaza. Nada. Nada. Miguel Bravo, soy bombero y como experiencia el 911 no funciona porque primero marca a una patrulla y ve si puede hacer algo o no y ya después nos hablan y nos tardamos mucho. No, el Mira. 911 lo que pasa es que el 911 recibe las llamadas, el operador recibe todas las llamadas, recibe ese despacho y el mismo despacho lo recibe bomberos según el tipo de llamada. El problema es que como ciudadanos no sabemos a veces describir bien el tipo de emergencia y por tal motivo y por tanta falsa alarma y por tantas cosas que hacemos mal, mandamos primero una patrulla y después se manda la ambulancia. Pero el despacho le llega al mismo tiempo, la llamada le llega al mismo tiempo a todo mundo. Y de hecho te puedo decir que en este sismo fue la diferencia, el 911. Ok, dice Catalina, ¿qué tan recomendable es andar cargando un silbato? Bueno, el silbato se le da a las Ay. gentes que lo sabe manejar, no es... Es que hay ciertos para algo, con protocolos. De hecho, hay algún fin, ¿no? protocolos, Debe tener hay un fin. protocolos en los equipos de rescate, qué significa un silbatazo, qué significan 2 y qué significan 3, Claro. pero para esto tienes que tener el entrenamiento. Claro, si tienen el protocolo y saben qué hacer con el silbato, está bien, pero Vamos a seguir, nos dice María Elena Quintos. Aunque parezca sencillo, los primeros auxilios son muy complicados. Para empezar, las personas que participan deben tener el cabello recogido y sus hábitos de higiene tienen que ser impecables. Sí, tristemente, si te agarró el temblor y estás ahí con alguien sangrando y estás en medio de un caos, a lo mejor no te da tiempo de irte a lavar las manos, pero por eso ya nos explicaron los guantes o una bolsa de claro, plástico, porque claro. aparte tienes que proteger tu salud. Así Recordemos es. que las secreciones y la sangre son medios contaminantes para muchas cosas, entonces tenemos que protegernos y sí tratar de hacerlo lo más higiénico posible, pero no en lo que alguien se desangra decir ahorita vengo, voy a irme a lavar las manos, aplicar el torniquete, aplicar el vendaje compresivo. ¿Cómo se actúa en caso de envenenamiento? Dice Lucía. En caso de envenenamiento, mantener la calma con el paciente, hay que ver qué es lo que tomó en el caso de los chiquitines, no generar vómito, porque muchas veces si lo que haya tomado generó quemadura al entrar y le provoca el vómito, va a generar otra vez otra quemadura al salir. Mejor mantener la calma, activar el 911 y ya cuando lleven los servicios médicos de emergencia, canalizarlo. Hay que ver que el paciente se mantenga alerta, eso sí, si llega a haber alguna alteración de nivel de conciencia, que pierde el conocimiento, hay que ver si está respirando y si está respirando, excelente. Si no está respirando, estar preparados para dar reanimación. y tratar de identificar lo que se consumió. Exacto. Sí. O sea, tratas de llevarlo para que lo identifiquen los doctores o lo que sea. Ok, sobre todo esto aplica también para animales venenosos, ¿no? Exacto, Saber claro, qué es. Yo sí. me acuerdo una vez,
estaba en mi servicio de medicina interna y llegó alguien que lo había mordido en la milpa una víbora. De cascabel, y llegó con el brazo de este tamaño. Entonces yo me agaché a verle el brazo, aplicaron un torniquete, empezamos a hacer lavado. El paciente venía bien, pero ya con el brazo, y dije, ¿qué fue? ¿Qué tipo de víbora? Me dicen esta. El que salió corriendo de la sala de urgencias fue mi otro. Entonces no ideal. Es que no, pero sí, por favor. Pero es importante porque vas a saber el manejo en el hospital o en la unidad que llegue. Vas a ver el tipo de manejo que le tiene que dar. Ok, dice Coletita Ávila. Vivo en una unidad muy grande y poco espacio de áreas verdes. Mejor me quedo en mi departamento, en el baño. No sé qué tan seguro es ahí, pero no hay mucho de dónde escoger. Ya dijeron, trabas y columnas. Pregunta al administrador de tu edificio cuál es la zona más segura para que te mantengas ahí. Así es. Sí. Así es. El baño puede ser uno de los lugares más seguros, ¿eh? Ok, cuidado nada más si hay cristales. Tengan mucho cuidado también. con los cristales. Eso sí, acérquense a su administrador y pregunten acerca con un ingeniero estructural o con un ingeniero civil o con un arquitecto. ¿Cuáles son las partes más fuertes? Juana Jiménez, ¿cobran los cursos de capacitación en la Cruz Roja? ¿Podrían recomendar dónde comprar una alarma sísmica para la escuela? Bueno, sí, los cursos sí tienen un costo cuando se están dando a empresas, cuando se están dando a un grupo de personas, hay un costo de recuperación, pero también hay otro tipo de cursos que también se dan a través de promociones, los cuales no cuestan. Hay que estar atentos a las llamadas y a las convocatorias. Y la aplicación es gratis. La aplicación es gratis, esa es absolutamente esa sería gratuita. ideal, se lo recomiendo muchísimo que la bajen, échenle un ojo, familiarícense. Nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Nos dice Isma Nieto. También no solo es alcanzar a salir del edificio, sino dónde resguardarte, en la banqueta, en la calle, qué hay de los cables, los coches y los postes. Áreas seguras, buscar tus áreas seguras, hablar con la gente de protección civil para que determine esas áreas y así, asesorados por profesionales, sepamos a dónde tengamos que ir en caso de evacuación. Y habitualmente en edificios ya están marcadas las zonas de reunión. Las zonas de encuentro, exacto. Los puntos de encuentro. Perfecto. Les quiero ahora pedir a cada uno de ustedes si nos da unas últimas palabras antes de cerrar el programa de recomendaciones. Por favor, capacítate. Ok, esa es la clave. Ya nos dijeron aquí, mientras más sepamos mejor. ¿Algo más? Insistimos en guardar la calma, pero obviamente va de la mano de una buena capacitación. En cuanto a estructuras colapsadas, acérquense con sus administradores. Seguramente van a salir muchos cursos de asociaciones y demás de 2-3 días. Por favor, capacítense bien y capacítense con gente seria. Aquí me voy a detener un segundo. ¿Cómo saber si es gente seria y bien capacitados? ¿A dónde buscan? ¿Quién certifica estos cursos? Un entrenamiento de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas dura 10 días. No, pero me refiero a algo más básico. Eso es ya gente que quiera aprender a rescatar y ya seguramente se meterán en alguna asociación, como ustedes sí aprenderán. Nosotros no podemos llegar cualquiera de nosotros a tratarnos de meter. Se ha insistido mucho en esto a lo largo del programa. Pero los cursos, cualquier persona puede decir, pues yo armo mi curso de primeros auxilios mañana. Eso sí, pero asesorado de profesionales y de empresas que lo sepan hacer. ¿En 8 horas realmente se aprende? Sí se aprende. Sobre todo las cosas básicas que hacen en su casa, lo que llegan las medidas de la gente que sepa tomar el control de la situación a partir de lo que tú estás con tu hijo que a lo mejor está quemado, desmayado, se convulsionó, etcétera. Saber qué hacer. No, y aquí lo hemos visto en el programa de una manera ordenada. Si se han dado cuenta, hemos seguido una secuencia al momento de ver todos estos puntos. Hemos visto reanimación cardiopulmonar o el manejo de la vía respiratoria, la hipoxia. Hemos visto la hipovolemia, que entran las hemorragias y el estado de shock. Y luego vimos las quemaduras y las fracturas y finalmente cerramos con lo que es el transportación del paciente. Si nosotros aprendemos en un curso de primeros auxilios a seguir esta secuencia, va a ser mucho más fácil que en una escena real yo pueda mantener la calma y saber qué es lo que voy a hacer, con procedimientos básicos y con un entrenamiento previo y con una homologación previa en lo que debo de contener en el botiquín de primeros auxilios, que son las herramientas que yo sé manejar. Adelante. Una situación que nos hemos tocado nomás un segundito es, dicen, los medicamentos. ¿Qué pasa? Porque cuando uno pregunta, ¿qué medicamentos es el que debo tener el botiquín? Lo llenan todo. El medicamento más importante que debe de estar en un botiquín de primeros auxilios, si es de la casa, es el medicamento de aquel miembro de la familia que lo esté tomando. Si mamá y papá es hipertenso, ese medicamento. Es asmático, es diabético, ese es el medicamento. Porque en una situación como la que vimos, vemos que los medicamentos pueden llegar a escasear. Entonces, el medicamento de la familia, ahí está. Y sobre todo, ya si cuando tomes el curso, probablemente te dirán qué hacer, pero no todo mundo estamos capacitados para administrar medicamentos, que esa es otra. Y no queremos que salga peor la solución
qué es lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces no escuchamos, y lo digo yo todo el tiempo, por qué en salud todo mundo mete la cuchara? Es que a mí me lo recomendó el primo de un amigo, ayer en la noche una amiga me lo dijo. Yo siempre le digo a la gente, si tú vas a construir tu casa, no vas con tu dentista y le dices, oye, ¿cómo construyo mi casa? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tipo de varilla poner? Pero en nuestra salud sí le preguntamos a todo el mundo y a todo el mundo le hacemos caso. Los medicamentos no están libres de efectos colaterales, hay muchas contraindicaciones y hay que saber exactamente en cada uno de ellos cuáles deben de utilizarse y cómo. En las intoxicaciones me preguntan, ¿y la leche en intoxicación? No tiene cabida la leche en intoxicaciones. Es más, para los que son intolerantes a lactosa o personas que traen una gastroenteritis por una intoxicación, seguramente lo van a vomitar. Me preguntan de costos de recuperación de la Cruz Roja. ¿Cuánto cuesta un curso y si hay diferentes? No, sí hay diferentes costos. Entren en la página está toda la información. Yo no los tengo en este momento, pero ahí pueden encontrar. Ahí está desde el curso de primeros auxilios, primer respondiente, 6 acciones para salvar una vida, o el curso de técnico en urgencias médicas. Hay diferentes cursos y otra vez vuelvo a preguntar, ¿quién avala los cursos? ¿Quién avala los cursos para saber que estás tomando un curso que esté dado por una persona adecuada? En nuestro país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Protección Civil son las dos que regulan los programas en primeros auxilios. Tienen que estar avalados por ellos dos para que tomes el curso adecuado. Así es. Bueno, pues la verdad les quiero dar las gracias porque creo que ha sido un programa amplísimo, lleno de información que nos sirve a todos ahora, ¿sí? Muchas gracias a todo el público, gracias a los panelistas, a ustedes que nos han visto en casa y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Vámonos.